La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, os damos la bienvenida un viernes más a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. ¿Habéis estado alguna vez en un lugar que esté considerado como embrujado? Casas, hospitales, castillos, fábricas, bosques y hasta cementerios. Ningún enclave parece librarse de este tipo de fenómenos insólitos a los cuales acompañan historias extrañas, leyendas y por supuesto en las que no faltan los tan citados fantasmas. Para abordar el tema, esta noche contamos con la ayuda de dos invitados que han indagado especialmente en la materia. La periodista y escritora Clara Tahoces, que nos acompañará en el estudio durante el filandón, y también con Iván Murín, escritor, guionista y criminólogo, autor del ensayo Anatomía de las Casas Encantadas. Además, abriremos las secciones con el Zurrón del Caminante para conocer un enclave especial situado al sur de la Comunidad de Madrid, la Casa de las Tinajas, un lugar donde se vienen produciendo todo tipo de fenómenos extraños. En Asuntos Espinosos, nuestra colaboradora Israel Espino nos hablará de algunos sucesos y leyendas que envuelven a las Casas del Miedo, nombre por el que se les conoce en tierras extremeñas a estos lugares embrujados. Y para finalizar el programa, en esta noche fría, lluviosa y llena de fenómenos anómalos, trataremos de quitar hierro al asunto con los cuentos de Callejo y sus enseñanzas y moralejas. Todo ello será posible con la inestimable ayuda de Víctor San Román, que como de costumbre nos acompaña a los mandos de la parte técnica. Antes de entrar en materia a fondo, os recuerdo que podéis mandarnos durante el programa vuestros comentarios o preguntas por WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. No os olvidéis de poner vuestro nombre en el mensaje. Pero también tenéis dos opciones más. Podéis dejar vuestros comentarios en Facebook, en nuestra página oficial La Escóbula de la Brújula, o si preferís, a través de Twitter a nuestro perfil @escobuleros. Y el hashtag del programa de esta noche es #Lugares Embrujados. Y ya sin más preámbulos, nos subimos a nuestra particular escóbula voladora para aventurarnos entre la sorpresa y el miedo, entre lo insólito y el terror por los fenómenos de los lugares embrujados. Así que preparaos, queridos escobuleros, porque comenzamos. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. Puertas que golpean con fuerza, ruidos de pasos y lamentos, muebles que se desplazan solos, bruscos descensos de temperatura, luces extrañas, insólitas presencias evanescentes. Estos son solo algunos de los elementos que componen los sucesos inexplicables que se llegan a producir en un lugar encantado. Se trata normalmente de lugares que poseen una historia, cuanto menos curiosa, e incluso en algunos de ellos han tenido lugar sucesos funestos y angustiosos.
El cine ha inmortalizado algunos de estos lugares, creando a su alrededor leyendas que incluso van más allá de la realidad. Sin embargo, pese al mito, como digo, en ocasiones ficticio, subyace una historia de sucesos donde los fenómenos extraños se vienen produciendo realmente, y quienes lo han vivido son incapaces de borrar su recuerdo. Esta noche, junto a nuestros invitados, conoceremos historias reales de esos lugares, sucesos que han pasado a formar parte de los anales de la investigación paranormal y que a día de hoy se niegan a tener una explicación científica. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. David, ¿dónde estás? No me ves, ¿no? Lo sabía yo. Soy solo una voz. Eres la voz. Bueno, no sé si soy la voz, pero bueno, en el programa de hoy, en estos lugares embrujados donde, bueno, conocemos algunos cuantos y en algunos ya hemos estado, pues cuanto menos se trata de un fenómeno mundial realmente, es de esos fenómenos donde independientemente de la cultura, porque bueno, en Japón por ejemplo, bueno, tienen un especial criterio hacia ellos, ¿no? Pero como decía, independientemente del lugar geográfico donde se produzcan, se dan en todo el planeta. En todo el planeta, que crean fantasmas y crean casas encantadas, porque ya sabes que hay un componente no solo físico, que lo tienen, sino también, bueno, casi se podría decir que místico, porque creer en casas encantadas es creer en la vida más allá, es creer que hay una serie de personajes no físicos los causantes de este tipo de anomalías, no siempre, evidentemente, y dentro de esos personajes no físicos estaríamos hablando de o bien de fantasmas o bien de espíritus elementales. Pero bueno, nos metemos ahí. no tiene por qué haber un lugar embrujado, no solo tiene por qué tener un componente animista, sino, o incluso, bueno, pues en ese caso lo que pueden ser los elementales, sino que también se puede estar hablando de que en ese lugar haya ciertas energías que de una manera u otra aparecen incluso en los aparatos técnicos, y que no sabemos cuál es su procedencia, con lo cual tampoco tendríamos por qué, es una de las hipótesis, la hipótesis animista, pero bueno, quién sabe. No, bueno, pero antes de entrar en las hipótesis y lo que puede ser, me refiero que el propio concepto de casa encantada o casa enduendada, como se llamaba antes, o casa del miedo, está indicando de que hay algo que tú no controlas, que supera las leyes físicas, incluso las leyes de la naturaleza, y que alguien lo está ocasionando, descartando, por supuesto, lo que son fenómenos naturales y lo que son bromistas. Es decir, que estamos hablando ya del origen. Sí, hombre, por supuesto. Estamos hablando de casos reales. Claro, entonces y luego ya haremos una distinción entre poltergeist también y casas encantadas, que siempre la hacemos, pero es necesaria. Pues digo que el concepto de casa encantada, de lugar embrujado, va más allá y no depende solo de unas creencias determinadas religiosas, lo que tú decías. Los japoneses creen en los yokais, los chinos ya ni te cuento, ¿no? En todas sus películas aparece algún fantasma o fantasmón. En Occidente las historias de fantasmas forman parte de nuestra literatura, o sea, no podríamos concebir, o sea, desde la literatura medieval, ¿no?, de Don gótica, Juan Manuel, claro, por ejemplo, o las de Calila Enigma, o las Mil y una noches, no las podríamos conceber sin ese toque fantástico y sobrenatural. Por lo tanto, forma parte de nuestra epidermis, forma parte de nuestra cultura, de nuestra literatura y, cómo no, de la sociología más profunda, ¿no? Entonces, analizar siempre esas casas encantadas, y se sabe perfectamente que ya incluso Plinio el Joven
menciona los primeros casos, en la época griega se mencionaban también. Ana Vázquez Ois me contó hace tiempo que ella había localizado dentro de sus escritos antiguos que ella analiza, fantasmas en la antigua Sumeria. Es decir, están en todos los lados. Otra cosa es que analicemos lo que tú dices energías, otros dicen fantasmas, otros dicen espíritus, y da igual, si la palabra es lo de menos. Lo que yo creo que es importante, y aquí vamos a analizar unos cuantos casos, además tenemos a dos expertos, ¿no?, primorosos que conocen perfectamente esta materia, lo que vamos a analizar es que hay lugares donde ocurren cosas anómalas y que por mucho que investigues no sabes las causas. Y entonces llámalo duende, llámalo fantasma, llámalo demonio, llámalo espíritu o llámalo espectro. Da igual, algo hay. De todas formas, a ver, Jesús, mira, ya nos están diciendo a través del WhatsApp que desde Llanes, desde Asturias, Ernesto, no metáis mucho miedo. No, si escuchan la Escóbula de la Brújula sabrán que precisamente no cargamos las tintas sobre lo morboso. Más hacia lo histórico, ¿no?, que es más nuestro tema. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Yo diría que caminamos hacia el humor, ya claramente. Sí, claro. Bueno, es evidente hacia que el esto humor va a acabar siendo un programa cómico. Bueno, no, y el programa de hoy también tiene ciertos tintes, porque bueno, a lo largo del programa lo iremos viendo, pero parece ser que en el mundo anglosajón hay una verdadera obsesión por estos lugares. Por ejemplo, eso lo vemos en toda en los programas de las televisiones norteamericanas. Como dice Jesús, las casas encantadas forman parte de la civilización del ser humano. Es decir, no sé si los hombres prehistóricos tenían cuevas encantadas, ¿no? Pero me imagino que sí, o habría algo parecido, porque está clarísimo que aparecen, ya no voy a repetir, en todas las culturas, en todos los lugares y en todas partes. Pero, como en todas las cosas del mundo, hay ciertos entornos físico-geográficos que ayudan muchísimo más que otros. Es verdad que las casas encantadas pueden estar en cualquier parte del mundo y en cualquier lugar, pero sí hay puntos y determinados tipos de cultura, que muchas veces asociado al clima o a la situación en la que pasas mucho tiempo juntos, en lugares oscuros, en sitios con poca luz, que tienen tendencia a traerlos. En el caso de lo que tú comentabas del mundo anglosajón, no es del mundo anglosajón, es del mundo norteuropeo en general, donde la casa encantada forma parte absoluta de la vida diaria, de la misma manera que la intensidad de la existencia de los elementales es mucho más. A lo que más yo me hacía intensa referencia, y nosotros. comentando con el tema jocoso, es que bueno, pues las televisiones norteamericanas han hecho de eso un show, un verdadero show, en la búsqueda de lugares embrujados, de casas encantadas. Yo lo que he visto es tan horrible y tan ridículo, que es que a mí me pone enfermo. O sea, algunas de las cosas que he visto, de lo poco que he visto solo un caso, porque no hacía falta ver más. No, da igual, hay como 4 o 5 programas. Bueno, uno de los que vi me parecía absolutamente demencial. Era una cosa sobre el castillo de San Marcos en San Agustín de Florida, que es un sitio que conozco bien, y digo, bueno, a ver, así dicen algo inteligente, algún punto a lo largo de las 2 horas, no era imposible. Era absolutamente absurdo, y me pareció, bueno, una cosa que se parece mucho más a la telerrealidad, esta basura que nos inunda ahora mismo, que a una cosa seria más bien hecha. Pero es cierto que, más que por el hecho de que las casas encantadas tengan tradición en el mundo anglosajón, son la patria del cine, sobre todo Estados Unidos, y el cine ha hecho mucho por las casas encantadas. ¿Quién ha visto El Resplandor? El Resplandor mola, o sea, es una película estupenda, que es un ejemplo perfecto, no tanto de casa encantada, sino de algo que ocurre en una casa que puede estar encantada. Es decir, bueno, luego, como vamos a tener invitados especialistas, vemos las diferencias de matiz. Solo una cuestión importante. España tiene una notable tradición de casas encantadas y además muy interesantes. Sí. Y estaba pensando que yo hago poca investigación de campo en temas de estos, pero curiosamente la última que hizo fue con vosotros dos, con Juan Ignacio y con David, y estuvimos viendo precisamente una casa encantada. Y me acuerdo que en realidad era un monasterio. Era un monasterio, pero una casa en sentido de edificio. Bueno, no, monasterio, era un convento. Bueno, vamos a luego matizamos ya. No era un convento. Déjalo en edificio. Y en el caso de Jesús, bueno, de Jesús y yo estuvimos, por ejemplo, en el caso del baúl del duende, que a mí es de las cosas, eran poltergeist, bueno, un matiz luego también para tratar, pero que es de lo más espectacular que he visto yo en mi vida, me pareció realmente llamativo. Bueno, deja que presente. Muy buenas noches, maestro Juan Ignacio Cuesta. Muy buenas noches, David. Bueno, más allá de los casos conocidos popularmente, como uno de ellos, por ejemplo, el del baúl del duende, aunque... Del monje. Del duende del monje, aunque realmente es que estaba pensando en que realmente es un poltergeist y no era una casa encantada. Pero existen muchos lugares anónimos que parecen, bueno, pues estar cuanto menos embrujados, donde suceden cosas aparentemente inexplicables. Pero fíjate que habría que aquí establecer un matiz y no sé si entraremos en colisión. Vamos a ver. A mí no me interesa tanto la casa que está encantada porque suceden cosas que se suponen que son fenómenos paranormales asociados a gente que ha vivido o no, como cuando la casa está encantada porque lo está per se. O sea, parece como que hubiera un comportamiento inteligente de autoprotección que rechaza al visitante.
Esas son las que a mí verdaderamente me interesan, porque es en las que me he centrado fundamentalmente, y son esos sitios donde dices, yo aquí estoy de más. Y la casa está diciéndome, estás de más, lárgate. Pero no porque Ojo, exista... la casa o cualquier lugar, porque también te ocurre en bosques. Incluso y en O bosques. en cuevas. De acuerdo, pero bueno, en este caso en concreto en casas. O sea, la casa que en definitiva es como si estuviera encantada la propia casa. O sea, no porque tenga un espíritu, sino porque la casa está viva. De alguna manera te está diciendo, tú aquí... O sea, déjame en paz. Sobre todo si está edificada en un cementerio indio. Como en las películas, ¿no? Hay todo tipo de casos, porque vamos, yo particularmente los últimos que estoy investigando no tienen casos realmente paranormales, es simplemente una sensación, una inquietud, algo que hace que dice, leche, que se acaba de caer un ladrillo. Bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué un ladrillo de todos los... Qué casualidad, que justo voy a venir yo y va a caer. ¿Sabéis qué sitio, por ejemplo, en España conozco que me da un mal rollo enorme, que además creo que enloquece a todo el que lo habita? El Palacio de la Moncloa. Un mal sitio. No. Es que hablando de fantasmas... Oye, ¿en serio? No, es que hay Tiene un mal rollo ese lugar. Me ha hecho Es gracia que hay lo de edificios que han enloquece a sido- todo el que lo habita. Sí, Vamos a ver, mal lugar, es que hay edificios que han sido concebidos para ser negativos, y os lo digo porque yo he nacido... Está en un mal sitio y es un mal lugar. Bueno, yo es que he Bueno, y el nacido... Banco de España. Prácticamente he nacido en uno de ellos, que es el monasterio del Escorial. No están concebidos para el ser humano, están concebidos Bueno, para otra era cosa. Felipe II, era más que un ser humano, era el rey. Sí, pero fijaros, hay dos puntos que antes de entrar en el filandón me gustaría tocar. Por una parte está el que, bueno, pues igual que en su momento existió esa fiebre del oro, ¿no? En estas últimas décadas, o sobre todo, podría decir, la última década, parece que hay una verdadera fiebre por encontrar este tipo de lugares. Lo que hay una fiebre ahora es, por ejemplo, las rutas que Eso sí. promocionan y fomentan este tipo de lugares. Más que Está en Edimburgo, en Escocia, en Sevilla conozco de este tipo de rutas, sé que en Extremadura también nuestra compañera Israel Espino las hace. Es decir, que hay una verdadera obsesión por En Madrid encontrar los también, lugares ¿no? donde Ujú. se cuente la leyenda, y cuanto más cercana sea en el tiempo, mejor, porque parece que está más infestado el lugar, ¿no? Como técnicamente se denomina. Entonces sí que hay una cierta tendencia a recorrer este tipo de lugares, pero sin aprensión, sin miedo. Conociendo la parte de historia, conociendo la parte de leyenda que hay, y sobre todo contándolo en el lugar Pero donde Jesús, fue decapitado fulanito. Eso es lógico, si tú te gastas un dineral en irte a la casa del terror de la casa de campo, que sabes que es ficticio, cuanto más no te vas a ir a un sitio donde realmente hay leña. Claro, ¿entiendes? Y además, más o menos, vas a sentir miedo, pero miedo de verdad, o sea, no miedo ficticio, sino auténtico Y miedo. llegará un momento que daremos un salto cualitativo cuando nos pase aquí en España lo mismo que pasa en el mundo anglosajón. Es decir, donde la habitación de un hotel se revalorice en lugar de cerrarla porque da miedo a los Bueno, ocupantes. Eso es la clave. esa es otra historia. Todas las casas encantadas que están en venta, y eran parte también lo que quería hablar, porque incluso, y eso vosotros dos que sois abogados lo conoceréis el tema, existe jurisprudencia sobre la venta Sí, de mucha. casas encantadas. Incluso en Estados Unidos hay jurisprudencia donde la Corte Suprema de Justicia, bueno, pues hay una serie de casos donde lo ha considerado el hecho de vender una casa o comprar una casa sin saber que en esa casa ocurren cosas, se puede echar atrás la venta, es A decir, ver. hay un vicio oculto. Claro, vamos a ver, en el derecho anglosajón, en el common law, lo que tú existe es que los jueces generan la jurisprudencia. Es decir, las decisiones judiciales en los casos concretos vinculan en determinada forma a los siguientes casos que se den sobre el mismo tipo. Por lo menos tienen que ser tenidos en cuenta. En España la jurisprudencia solamente es cuando es retirada del Tribunal Supremo, pero no obstante, en cambio, en el derecho español formaba parte del corpus legal, o sea, de los textos legales. De hecho, las 7 partidas tenía elementos referentes a las casas enduendadas, a las casas con duende, porque era una causa de la rescisión de los alquileres o efectivamente un vicio oculto en la compra. Eso es general a casi todos los derechos de Europa Occidental, ocurre de una manera u otra, y tiene su lógica, porque la palabra enduendada, es decir, duende en España, como hemos dicho Jesús y yo muchas veces, es un genérico, como elfo en inglés. Entonces, sirven para determinar a todo tipo de seres del mundo elemental, astral, como lo queréis llamar. Eso tenía la Que se ventaja... inmiscuyen en las casas. para Claro, diferenciarlos de exacto. otros. Que son los que viven en las casas o depende de las personas, por como Jesús y yo separamos de otros más. Y es verdad que era una manera genérica de indicar que en lo que ahora llamaríamos de manera global casa encantada, una casa enduendada.
Encantada es un lugar que tiene problemas, hay una especie de prueba genérica o prueba popular de que eso es así, si tú lo ocultas, estás engañando. Es un tema de fraude. Pero es también el caso contrario de alguien que vende una casa encantada y al final no lo está y entonces se querella porque no tiene fantasma. Bueno, eso sería ahora, pero por el tema económico. ¿Cómo que no? Me lo pondré con fantasma, aquí no aparece nadie. Pues en eBay hay subastas de casas donde incluso ponen que está encantada porque supuestamente hay gente, por ejemplo, en Hong Kong, para probarlo, no las quieren comprar ni las quiere nadie y se utiliza precisamente para comprar casas a bajo coste y luego a partir de 5 o 6 años la gente ya no se acuerda y se revalorizan, y hay en otros casos que sucede lo contrario. Pero fijaros, en el caso este que yo mencionaba, el primer caso donde la Corte Suprema de Justicia pues creó esa jurisprudencia fue en 1991 y estableció que si una casa tiene fama, ojo, no solo si está legalmente, o sea, no solo decir lo otra que digan, cosa, si no tiene puede decir fama si de le estar tiene que encantada, tener fama, no puede estar encantada. Legalmente está encantada. Claro. Pero es que no puede decir que esté encantada. Y eso hay que advertirlo al comprador. Eso es fruto un poco de lo que pasó con Amityville. Cuando ocurrió aquello, precisamente los compradores, ¿no? Al darse cuenta de todo lo que había ocurrido ahí con la familia de Feo, ahí empezaron a ocurrir cosas, ¿no? Pero es verdad que la jurisprudencia relacionada con esto no es muy conocida. En España, en fin, se utilizó mucho esto, pues sobre todo a finales de la Edad Media, en el Renacimiento, la Edad Moderna. El duende de la calle Fuencarral fue un caso, por ejemplo, citado. De Covarrubias, donde se hablaba precisamente de estos vicios ocultos, donde había algún espíritu burlón que hacía imposible habitar en esa vivienda y todo esto podía rescindir ese contrato y recibir ese dinero que habías pagado o rescindir el alquiler, ¿no? Incluso, fíjate, recuerdo en Burdeos, por ejemplo, en el siglo XVI ocurría lo mismo, es decir, ahí había muchísimas casas deshabitadas porque pensaban que estaban habitadas, ¿no?, por este tipo de espíritus que en general pues suelen ser bastante molestos. Y Pedro Antonio de Alarcón, por ejemplo, en su viaje a España, cuando él viaja por Granada, se da cuenta de que hay muchas casas que están cerradas y cuando pregunta le dicen que es por esa misma causa. No, es que ahí hay un fantasma que cualquiera lo habita. O sea que esa es una cosa que es una característica general hasta que llega un momento en que desaparece del corpus legislativo porque entra más, y sobre todo a partir del siglo XVIII, entra más dentro de las creencias, de la superstición, aún que seguían produciéndose casos en los que la gente decía tener espíritus encantados en su casa. Pero ya no había una jurisprudencia que los apoyase. Pero hasta el siglo XVIII, desde luego, lo podías alegar. Ahora si lo alegas, pues se ríe de ti, incluso a lo mejor eres contertulio de Telecinco. Es casi seguro que sí. Bueno, dejamos esta introducción. Vamos a dar paso al filandón también para presentar a nuestra primera invitada. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Pues cuando son las 10 y 22 minutos, fijaros, los patitos, 22. Empezamos el filandón y lo hacemos presentando, bueno, pues como decía nuestra invitada de esta noche. Muy buenas noches, Clara. Hola, ¿qué tal? Bueno, Clara Tahoces, muy bien, bienvenida a la escóbula de la brújula. Bienvenida a esta casa encantada. Sí, a este estudio encantado, porque ya verás, sucede de todo. Bueno, Clara Tahoces es diplomada en grafopsicología. Lleva más de 25 años dedicada a la investigación de temas insólitos, misteriosos. Ha sido redactora jefe de la revista Más Allá de la Ciencia y ha colaborado con numerosas publicaciones y programas de radio y de televisión. En la actualidad, de hecho, colabora asiduamente en Cuarto Milenio de la televisión de 4. Es autora de una docena de libros, entre los que quiero destacar la novela gótica, con la que obtuvo el Premio Minotauro en 2007, y sus ensayos Guía del Madrid Mágico y su más reciente trabajo, El Gran Libro de las Casas Encantadas, publicado por Ediciones Luciérnaga, que ha salido, vamos, hace apenas un par de meses. Sí. O sea, está recién salidito del horno, ¿no? Bueno, Clara, oye, por encima del fenómeno poltergeist, el de los lugares embrujados y casas encantadas, llama más la atención
de todos estos, el de las casas encantadas, porque parece que no se halla ninguna explicación plausible que explique todo ese tipo de fenomenología que tiene lugar en el inmueble, en la casa, ¿no? Sí, es más sugerente en cuanto a que parece como que el poltergeist, aunque yo tengo mis dudas, tengo que decir que yo antes era muy fiel defensora de la hipótesis poltergeist en cuanto a que una persona viva que habita en ese lugar, o varias a veces, pudieran ser los causantes o provocar esos fenómenos de manera inconsciente. Hoy tengo ciertas dudas que expreso en el libro, ¿no? A lo largo del tiempo, y parece que la hipótesis como más aceptada para el poltergeist, ¿no?, es efectivamente que una persona viva pueda estar provocando el fenómeno. Entonces, al tener como una especie de explicación, entre comillas, que no deja de ser extraño, parece que decimos, es que eso como lo hace una persona, es decir, como se explica de esa manera, pues parece como que no tiene tanta importancia como la casa encantada, que sin embargo no nos cuadra esa hipótesis de la persona y nos plantea una serie de dudas tremendas, claro. Sí, Jesús. Sí, no, fíjate, hablando un poco de eso además me parece bien un poco entrar con esa diferencia, ¿no?, entre poltergeist y casas encantadas. En tu libro, en la página 18, haces esa diferencia en un cuadro perfecto, ¿no? Pues dices, casa encantada se asocia a un lugar, poltergeist se asocia a una persona. Casa encantada se prolonga en el tiempo, poltergeist se diluye en el tiempo. Casa encantada persiste en el lugar, poltergeist persigue a la persona. Casa encantada menos virulento, es más sibilino, poltergeist más virulento, más escandaloso. Aquí hay dos cuestiones interesantes, totalmente de acuerdo, porque esto lo firmaría cualquier investigador de estas temáticas, pero hay dos aspectos interesantes. Por una parte, dices, asocia a una persona al poltergeist, viva o muerta. Y otra cosa que tú no has añadido aquí, ¿las casas encantadas se manifiestan más por la noche y los poltergeist se manifiestan más por el día? No necesariamente. En mi experiencia, pues he visto un poco de todo. Normalmente los fenómenos se asocian a la noche, vamos a decir así, pero yo creo que es por una cuestión de tranquilidad. Es decir, cuando tú estás en un... Por ejemplo, además, sabemos que Como te toca un vecino tocando reggaetón, joder. Tranquilidad nocturna y nada. La casa encantada, pues, como sabemos, hemos explicado, ¿no?, que no necesariamente es una vivienda, puede ser un centro de trabajo, etcétera. Entonces, claro, de día, pues cuando hay esa actividad tanto en un hogar como en un centro de trabajo, las cosas pasan de manera más desapercibida. Es decir, que un ruido que de noche nos puede causar un cierto impacto, es decir, porque no te explicas de dónde viene, de día no le damos importancia porque sabemos que hay gente, pues habrá sido un compañero, habrá sido fulanito o menganito, ¿no? Y claro, de noche todo eso se amplifica y también se cobra como más interés en cuanto a que esa tranquilidad permite tener los sentidos mucho más alerta. Pero no necesariamente... ¿Y lo de vivo o muerto de poltergeist? El ¿No vivo te escapes? muerto, no, bueno, yo sí pienso que el tema del poltergeist se asocia a una persona viva. Bien. En la experiencia, te hablo desde mi experiencia, que es lo único que puedo aportar, porque realmente pues son temas que no son muy desconocidos, ¿no? Pero sí que pienso que tiene que ver con una persona viva, que a lo mejor, eso sí, es verdad que a veces hay casos, por ejemplo el caso de Vallecas, en los que el origen aparentemente es una persona que ha muerto, pero quien podría estar provocando el fenómeno es alguien vivo. Que si queréis luego hablamos por qué en ese caso concreto, o si queréis lo explico ahora, como queráis. Sí, no. Podríamos entrar directamente en materia, Sí. porque además esa persona incluso podría hacer no sé si decirte de medium de una manera inconsciente, o medium, ya no solo desde el aspecto espírita, sino medium inconsciente, es decir, que como mediador del fenómeno, ¿no? Sí, bueno, en el caso concreto de poltergeist de Valleca, que sabemos que fue bastante sonado en nuestro país, eso propició que hubo una intervención policial, que además quedó reflejado todo el asunto en un informe oficial de la policía, que tuvo que acudir allí con una serie de efectivos una noche, precisamente, porque ya no aguantaban más, aunque llevaban bastante tiempo. Parece que es el origen del fenómeno, vamos a decir, no del fenómeno, sino como de la historia, vamos a decir así, el detonante es que hay el fallecimiento de la hija del matrimonio, que había previamente realizado una sesión de Ouija, y a raíz de practicar esa sesión de Ouija, esto es lo que cuentan los testigos, es cuando la niña empieza a presentar una serie de convulsiones, de situaciones que en principio podrían cuadrar con la epilepsia.
después de una serie de ingresos, reingresos, pruebas médicas, etcétera, lo cierto es que, bueno, sí, puede ser un cuadro de epilepsia, pero desatado en un momento determinado a raíz de esa ouija y sin solución porque no les dan una solución. Es decir, los ataques se siguen prolongando varios meses y previamente a eso, que es lo que muchas veces se nos olvida, había fallecido el abuelo de esa niña, es decir, el padre de la madre de la niña, ¿vale?, que venía de una larga enfermedad, relacionada con la demencia ya senil, que sabemos que a veces ese tipo de enfermedades son tremendas para quien lo padece, por supuesto, pero para quien tiene que estar al cuidado de ese enfermo, porque se genera una gran tensión, un estrés, no se les puede dejar solos muchas veces, a lo mejor te abren la espita del gas y te vuelan aquello por los aires. Entonces, bueno, quiere decir que ya venía todo de una gran tensión, pero cuando parecía que la cosa no podía empeorar es cuando sucede el fallecimiento de Estefanía, de la niña. Y es ahí donde se empiezan a desencadenar los fenómenos. Que claro, que aparentemente lo más lógico, fácil, vamos a decir, no lógico, pero sí fácil, es que podría ser la niña, teóricamente, la que estaría provocando esos fenómenos desde otro plano, ¿no? Y sin embargo, hasta donde yo sé, yo me he entrevistado también con la familia, y lo que yo he podido averiguar, en mi opinión, quien provocaba los fenómenos era la madre de la niña, es decir, precisamente la que ha perdido primero a su padre y luego a su hija. Es decir, que sí hay una vinculación en algunos casos con esto que digo, pero yo creo que provocado por la madre. Pero en este caso también se rompería un poco esa ley general del poltergeist, porque dices, bueno, vale, sería una persona viva, la madre, pero ya no es una jovencita, ya no está en la edad de la pubertad. Es que eso es yo creo que eso es un poco un mito. Claro, por eso te decía, pero bueno, es un poco lo que se ha repetido. Dice, vale, es una persona viva, pero siempre es jovencilla. Es verdad que en muchos de los casos siempre es un chico, yo una creo chica que es más una cuestión pasándolas. de porcentaje que de total seguridad. Bueno, yo creo que es una cuestión de hormonas muchas veces. No, me refiero que sí, como tú estás apuntando, sí que hay muchos casos en los que normalmente sucede, ojo, no solo en un periodo de adolescencia, sino también puede ser en una menopausia, es decir, donde hay todo tipo de trastorno hormonal. Sí, pero vamos, siempre ha habido como esta creencia de que hay alguien adolescente que está, digamos, entrando en una etapa nueva, donde hay mayor rebeldía, donde efectivamente las hormonas están más revolucionadas, donde se producen también, coincidentemente, una serie de descuadres en cuanto a, por ejemplo, generacionales, ¿no?, de puro choque. Y se ha dicho eso porque es verdad que hay muchos casos así, pero también hay muchos casos de otro tipo. Es decir, con el tema de la entrada a la menopausia, por ejemplo, también es importante. Gente a lo mejor que está sola, que no tiene cuidados por parte de familiares, o porque no los tiene o porque no lo atienden. Y que esas personas también de alguna forma buscan llamar la atención. Que sería otro móvil diferente, pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Son llamadas de atención. Yo poltergeist lo asocio más como una llamada de atención, de hecho, esa escandalosidad de la que hablaba viene un poco por esto, ¿no? Es como una forma de decir, préstame atención que estoy aquí. Como que está cabreado, ¿no? Exacto. Y suele ser más virulento y más, en cierta forma, claro, más aprensivo. Vosotros mismos lo habéis dicho, ¿no? Cuando llegáis a un lugar relacionado con un poltergeist parece como todo está como patas arriba y a veces literalmente también, ¿no? Bueno, dejamos ahí aparcadito el caso Vallecas porque, bueno, además está posiblemente mucho más relacionado con el fenómeno poltergeist que con el fenómeno de lugar encantado, embrujado, casa encantada, etcétera, llamémosle como queramos, porque a día de hoy parece ser como que no, bueno, no se vienen ya produciendo ningún tipo de fenómeno en el inmueble, pero en el libro describes alrededor 30 casos. 30 casos. Y 3 de propina. 3 de propina, es verdad. 33 casos, pero por aquello de la edad de Cristo. Pues de todos ellos, además son ubicados en todo el mundo. Hay casos en España, pero también hay casos en Brasil, etcétera, ¿no? De todos ellos, ¿cuál te ha impresionado más? Esa es una pregunta que me... No te la han hecho nunca, ¿eh? No te la han hecho nunca. No te la han hecho nunca. No tenías preparada para me ella. cuesta, es que me cuesta siempre responder mucho a esto, ¿no? Porque es que todos están ahí por algo, porque es una selección, quiero decir, porque también, claro, lo que hemos hablado al principio, que explica Jesús, que los juerguistas, los que practican el fraude consciente e inconsciente, que también se da,
Y, por supuesto, está en los casos que tienen una explicación natural. Todos esos casos, a ver, esto es como lo de buscar al príncipe. Tienes que usar un montón de sapos para encontrar el príncipe. O buscar a Wally, no te cuento. Claro, entonces, claro, yo lo que he hecho ha sido sobre eso otro día, ahorrar los sapos al lector, ¿no? Sí. Pero como impresionarme, bueno, pues es que podría deciros, siempre cuento el mismo caso, pero es que no es porque sea el más impresionante, sino porque me parece que es el más arquetípico. Es de la radio. No. Casi. Ya que estamos en la radio, pero no. Casi. No. Entonces, claro, me da un poco no sé qué, porque parece decir, bueno, al final es que solo el libro tiene solo un caso, ¿no? Pero como me hacéis esta pregunta siempre, pues... Bueno, los otros 32 no tienen importancia. Claro, o sea, es decir, yo si queréis lo vuelvo a contar. No, cuéntalo, sé, porque muchos oyentes seguro que no lo conocen y contado en viva voz contigo suena mucho mejor. Bueno, pues es un caso que sucede en el barrio de Salamanca. ¿Ah? O sea, para los oyentes que no sean de Madrid, el barrio de Salamanca es un lugar de cierta potencialidad económica, sí, de ciertas calidades en cuanto a las edificaciones, un barrio con cierta historia, es decir, antiguo, tampoco es un barrio excesivamente moderno. O sea, las casas tienen su historia, pero están muy bien acondicionadas. Y precisamente este caso llega a mis manos a través de una conocida del barrio, etcétera. Bueno, y la cuestión es que 3 amigos, 2 de ellos que no eran además españoles, juntan sus salarios y deciden alquilar una casa en el barrio de Salamanca. Acceden a través de una agencia, porque es una de las cosas que a veces se esgrimen como para, pues decir, como conocían la historia previa, o incluso me hablaron con los propietarios y notaron algún gesto raro. Sí, que estaban sugestionados Sí, y tal, ¿no? que es verdad que muchas veces pasa esto, es decir, que puede ser que haya un contacto previo que te haga, como que te da mala espina, vamos a decir así. Sí. Pero precisamente este caso yo lo elijo siempre porque no hay ese contacto previo, es todo de manera aséptica a través de una agencia, que además esos pisos que alquilan los tienen muy bien acondicionados y muy bien cuidados, porque evidentemente los inquilinos van a pagar una buena suma por uno de esos inmuebles y por tanto tienen que entrarle por los ojos, básicamente. Entonces, no hay esta llegada, digamos, lúgubre tampoco, ¿no? O sea, no está ni el contacto con entidades profesionales que te puedan ofrecer información de lo que ha pasado, ni la llegada que también se dice, ¿no? Pues claro, tú es verdad, cuando entras en un lugar, quien esté buscando piso, haya buscado casa, pues habrá, claro, ha visitado muchos lugares, y hay lugares que, es verdad que lo que dice Juan Ignacio, ¿no? Que tú entras en un sitio y te da como mal rollo y no sabes por qué. Y la llegada es totalmente apacible en cuanto a que lo que se encuentran es una casa estupenda. Exterior, grande, bien acondicionada, como digo, etcétera. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando están ya mudados allí, al poco de establecerse, empiezan a notar cosas raras. Por ejemplo, están viendo la televisión un día por la noche y están en el salón, y en el salón, bueno, hay una puerta que conduce a un pasillo, ¿no? Ellos están sentados allí y ven pasar a una especie de sombra que atraviesa el pasillo. Sí. Claro, ellos lo ven en el momento en que llega a la altura de la puerta, pero cruza y sigue el pasillo. Bueno, se quedan un poco así, pero muchas veces lo primero que piensas es una ilusión óptica, habrá sido una sombra de lógico, la lo luz. primero es lo natural, ¿no? Lo natural, para descartar como debe ser. hipótesis. Claro, como tiene que ser. Bueno, pues esta serie de fenómenos se les van repitiendo con esta sombra, incluso uno de ellos, estando en ese mismo pasillo en otra ocasión, nota esto que decía Juan Ignacio, ¿no? Sí. Que hay alguien más, que no estás solo, que tuvieras a alguien mirándote al cogote, alguien detrás de ti, muy próximo, y se para, y él lo primero que piensa es que es su sombra. Pero claro, la sombra le rebasa al haberse detenido y continúa por el pasillo. Una sombra inteligente. Eso sí que mola cuando te ocurre, ¿eh? Sí, eso ¿Y cómo te quedas, eh? La cara que se te debe poner, anda la sombra te que se va. quedas con los pelos de punta, ¿no? La sombra llega hasta el final del pasillo y atraviesa la pared que colinda con la casa vecina. Claro, ahí ya dices, uy, la casa vecina se ha metido. Esto es raro. Pero bueno, cosas también de apertura de puertas de armarios que se quedan cerradas y cuando vuelves se las encuentran abiertas y no ha habido nadie en la casa. Cosas de este estilo. Pero lo más sorprendente es cuando están cocinando, y esto les ocurre varias veces, en varias ocasiones, es que en la casa, digamos, vecina, esa donde la sombra se había colado, pues ellos pueden ver la ventana de la cocina de esa vivienda, como puede pasar a muchos de nosotros. Y ellos sí saben que esa casa estaba vacía en ese momento, pero bueno, no se han preguntado por qué. Pues una casa que está sin alquilar y punto, tampoco tienes mayor información. Hasta que en un momento determinado están cocinando, como digo, y ven a una mujer
a una mujer la ven con tanto detalle y con suficiente tiempo como para fijarse en su indumentaria, su aspecto físico, su fisonomía, etcétera. Y cuando ya les ocurre varias veces y suman un poco todas las cosas que hemos hablado de las sombras, la apertura de sobre todo de puertas, etcétera, se deciden a preguntar al portero y le dicen, bueno, parece que han alquilado la casa de al lado. Claro. Hombre, claro. Pues va a ser que no. Las evidencias parecían claras. No. El portero, claro, le dice, no sé, no solo no está alquilada, sino que no ha venido nadie a visitarla en meses, porque casualmente soy yo quien enseña la casa, quien tiene la llave, y si hubiera venido alguien lo sabría, pues soy yo quien la tendría que haber enseñado, ¿no? Dice, no, sí, porque es que nosotros hemos visto a una mujer, y entonces escriben a la mujer. En ese momento estaba el portero y una vecina del inmueble, pues estaba ahí hablando con ellos, y claro, el portero y la vecina se quedan blancos, porque lo que ellos describen como alguien en la cocina coincide físicamente con la descripción de una mujer, la última propietaria de esa casa que vivió en ese inmueble y que tuvo un final bastante luctuoso. Entonces, claro, se quedan lívidos. Y a mí me parece un caso arquetípico en cuanto a... luego ya, hablando con el portero, me comenta... Primero, accedo a la casa en cuestión. Os puedo decir que era un lugar que ni siquiera estaría de moda en los años de Cuéntame. O sea, es a tirar los 70. Totalmente destartalado, suelos horrible, paredes, todo desconchado. No digna del barrio de Salamanca. No hay, para nada. Para nada. No hay muebles, el único mueble es una vieja cocina de estas, que así como de leña, o sea, es realmente lo que yo recuerdo, ¿no? Pero me decía el portero que, dice, es curioso porque ellos no son los únicos que han tenido problemas con esta casa, lo que pasa es que yo no he querido comentar nada porque tampoco quiero meter miedo a nadie, ¿no? Pero la vecina de abajo de esa casa deshabitada se le quejaba con frecuencia de que por la noche escuchaba ruidos de muebles, el arrastre de muebles, somieres que se mueven. Claro, él sabía que no había ningún mueble ahí, cosa que pude comprobar. Y le decía, no, hombre, eso será, pues buscando alguna explicación que darle a esa mujer para tranquilizarla. Dice, no, y ella se quejaba mucho de que eso estaba sucediendo y que, en fin, a ver quién entra ahí por la noche porque no se puede dormir. En esta línea la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un caso arquetípico de lo que podría ser una casa encantada. Fíjate. En este caso, con perdón, una interrupción, una faena, porque no es tu casa encima. Quiere decir, lo que parece que viene de la otra casa, pero te afecta a ti. Claro. Un vicio oculto. Te voy a contar un caso curiosísimo que afecta a una persona muy cercana a mí que se compró un chalet en una zona de Madrid, un chalet viejo, un chalet bastante viejo. Entonces resulta que le pasa lo siguiente. Un día su mujer se queda sola y bueno, se quejaba de que oía algún ruido, alguna cosa y tal. Y de repente un día que está en la parte de abajo, así en penumbra, más o menos, y de noche, porque es que estas cosas a veces es que pasan de noche, ¿no? Resulta que suena el teléfono. Va a cogerlo y escucha que lo descuelgan en la parte de arriba alguien y dice, no hay nadie. Y en la casa no había nadie más que ella. Ya lo decía la voz. Claro. Sí. La sombra. Curioso el caso, ¿eh? Porque además estamos hablando de gente muy escéptica. O sea, no estoy hablando de gente vulgar, estoy hablando de gente escéptica, totalmente. Clara, una de las cosas que me interesa de ti, además de que nos cuentes estos casos, y son casos todos ellos apasionantes, además sabiendo que los has investigado personalmente, ¿no? De esos 30 casos, empiezas desde típico y clásico de la Casa de las 7 Chimeneas, ¿no? Hoy Ministerio de Educación y Cultura, hasta el último, ¿no? Que creo que es el de la Casa del Suicida en Cantabria. Has investigado, has estado en el lugar de los hechos, que eso es fundamental. O sea, los que hemos estado aquí hemos estado en bastantes lugares, pero estoy seguro que tú has estado en muchos más. Con independencia de estos casos, es decir, con independencia de que en algunos sean bromas, que sean fenómenos naturales, que sean espectros, que sean fantasmas, que sean casas encantadas, que sean poltergeist, me da igual la calificación. Para ti, personalmente, ¿para ti existe el fenómeno casa encantada como fenómeno sobrenatural y quién puede ser el que está detrás? Vaya preguntas haces. Sí, por eso. Dice, bueno, ya nos es que me interesa mucho marchar y ahora sí, va a hablar hablando la próxima hora. No, porque luego podemos entrar en otros casos, claro. pero sí me interesa mucho tu postura y yo creo que a los oyentes también, porque no es lo mismo el investigador escéptico que lo mira como Harry Price para intentar desmontar el asunto, como aquella persona que al final queda imbuida, queda contagiada por el fenómeno cuando la evidencia es evidente, nunca mejor dicho. Sí.
Pues mira, esto sería una respuesta que puede tener una simple frase. Sí. Y podría ser algo más profundo. Yo doy el titular. Primero el titular es que no lo sé. O sea, no lo sé. Y cuanto más pasa, más casos voy conociendo, más dudas me entran. Uh-huh. Pero a ver, tú me estás preguntando lo que yo puedo... Sí, a nivel personal, como Clara Tauces. Pues tendría que decirte que partiendo de la base que digo, no sé no sé cuál es la explicación, vamos a decirlo así, no tengo ni idea. O sea, sí creo que, a ver, primero que el fenómeno es real. Eso lo doy por descontado ya a estas alturas, no puedo negar que el fenómeno es real. Sí. ¿Qué puede estar provocándolo? Pues ya te decía, por ejemplo, lo que explicaba de que yo tengo, antes tenía como más claro que el poltergeist era una persona viva, tal, y en La Casa Encantada se asociaba más al lugar. Ahora ya es que no tengo claro ni siquiera eso. Bueno, bien, pero también me sirve eso, porque muchas veces cuando más investiga, puede ser que llegues a conclusiones más o menos definitivas, o precisamente que llegues a más dudas de las que tenías en un principio. Mira, en este caso concreto, analizando, claro, es muy difícil establecer una pauta, porque cuantos más casos hay, más diferencias ves, aunque los fenómenos son los mismos, es decir, las manifestaciones son muy similares y todo el mundo te cuenta la misma manifestación, te cuenta lo mismo, pero claro, luego hay matices. Entonces, en ese sentido, cada caso es diferente. Pero, por ejemplo, tomando el caso que hemos comentado hace un momento del barrio de Salamanca, si realmente lo que ellos ven por la ventana se corresponde con una antigua inquilina que ellos no han conocido, no han oído hablar de ella nunca, esa gente, como digo, los dos de ellos eran ni siquiera españoles, no tienen acceso a ese conocimiento por vía natural ninguna, y esa persona, eso que han visto, que además de carne y hueso, no traslúcido ni nada, tiene una correspondencia con alguien que existió realmente, que habitó en esa casa y que ha fallecido, pues claro, aquí no puedes tampoco obviar que hay un poco de relación con el pasado del lugar. Que aquí lo difícil es saber si lo que ellos captan es algo de un eco del pasado. Cuando digo eco me refiero... En este caso, a la visión espectral. ¿Vale? Sí, como si fuera un salto al pasado, ¿no? Exacto. Si ellos realmente reciben esa energía hipotética de la que hablaba Juan Ignacio, hacen de canalizadores de un suceso o de una escena del pasado por tener una especial sensibilidad o porque el lugar lo propicia. Hombre, pero incluso puede llegar a ser un espectro, tal cual, Sí, es decir, la diferencia de fantasma, bueno, es decir, por ejemplo, que la casa de es siete que el es un fenómeno, espectro. claro, pero es que hay una cosa, una cosa es que el fenómeno está ahí porque nosotros lo vemos, pero puede ser, como en el caso supuesto de los espectros, en el que el fenómeno se viene produciendo de una manera constante, pero como no lo vemos, no sabemos qué se está produciendo. De hecho, pues hay veces que, por ejemplo, esto es muy propio del mundo anglosajón, que de vez en cuando se divulgan imágenes, que algunas te las puedes llegar a descartar directamente, pero otras tienes dudas, ¿no? Cuando se toman imágenes con cámaras de vigilancia, de videovigilancia, es decir, no hay nadie mirando realmente, no hay nadie. Y suelen ser viendo. espectros ahí casi siempre. Y lo que se graba, se graba. Es decir, otra cosa es que podamos entrar a decir que algunas de esas grabaciones sean falsas, sí, seguro. Pero algunas de esas grabaciones no se ha demostrado que sean falsas, y eso se produce independientemente de quien observa. En este caso, quien observa es una cámara que no es ni siente ni padece ni tiene esa emoción que pueda captar esa huella del pasado. Tampoco se puede descartar que el fenómeno sea de algo de otra dimensión. Y cuando digo otra dimensión, no estoy hablando necesariamente de muertos. Es que yo soy muy partidaria de barajar todas las hipótesis, o sea, no descartar todas las hipótesis, vamos a decir, hasta tener claro que esa hipótesis se puede descartar, y yo es que hoy por día no puedo descartar ninguna. Quizá la que me cuesta más trabajo creer es la de la infestación diabólica, pero es que también hay algunos casos, sobre todo en la antigüedad, muchos de estos casos tienen esa denominación cuando en realidad yo creo que deberían tener otra, ¿no? Y pongo un ejemplo en el libro, el famoso caso el poltergeist, que no sería poltergeist, sería posesión diabólica, en cuanto a el caso real que inspira la película y el libro del exorcista. Que en mi opinión, analizando algunos parámetros, quizá ese caso a lo mejor no fue un caso de posesión como tal, y fue un caso de poltergeist mal investigado. Yo explico por qué, una serie de cosas, porque hay cosas que se nos han olvidado, que la película no nos cuenta, ¿no? Por ejemplo, que verdaderamente el protagonista de esa historia, el niño real, en el colegio también se le producían cosas.
claro, eso en la película no se refleja, obviamente, ¿no? Entonces ahí dices, bueno, hombre, que se muevan objetos en el colegio, pues cuadra más con... ¿Cuántos casos psiquiátricos Ese. estarán mal diagnosticados, no? Sí. De todas formas, fíjate, has ido a parar a un sitio donde quería ir porque, curiosamente, las personas mayores, los adultos, podemos estar mediatizados por los medios de comunicación, por las películas, porque hayamos leído algunas cosas, pero cuando los fenómenos suceden en colegios, tú cuentas, hay un caso, bueno, el colegio, en el caso que tú cuentas, está abandonado, pero yo he vivido casos, circunstancias de fenómenos en un colegio en Alicante, no voy a decir evidentemente cuál, en el que nos llaman porque los profesores están hartos de escuchar a los niños que tienen miedo, que no pueden entrar en ciertas habitaciones, o sea, en la zona de baños, o en ciertas clases suceden cosas extrañas, etcétera, ¿no? Entonces, los niños no están tan mediatizados con nosotros. En este caso, no saben exactamente, porque estaríamos hablando, claro, estamos hablando incluso de niños de 4 o 5 años, donde incluso no tienen muy claro lo que es el concepto de la muerte, ¿no? Y mucho menos de esa posible vida del más allá, ¿no? Y de esa trascendencia. Entonces, cuando este tipo de fenómenos sucede en un colegio, nos está dando una información mucho más importante, que va mucho más allá de una casa encantada. Pero hay una cosa que es evidente. Incluso el niño es un ser humano. Bueno, también, titular periodístico humano, Y bueno, no empecéis con las bromas. El niño, en definitiva, es un ser humano. Pero ¿y mi perro? Porque mi perro no es un humano. Y mi perro hay sitios donde no entra ni a patadas. Es verdad Es que los animales mascotas- domésticos son detectores de este tipo de Es que presencia. Precisamente yo me fío entra. mucho más de un caso donde hay animales que Claro, parecen sí. detectar estas cosas, Exacto. y niños también, por supuesto, ¿no? Pero es verdad que los animales en concreto, pues... Y especialmente los perros y los gatos, Sí. no otros. Son los Sí, que son sí. domésticos. Los que Y luego limpian también con hay nosotros. sitios donde los animales no duran. Y especialmente verdad. los pájaros, ese Sí. tipo de las plantas, los seres vivos, digamos, que no somos nosotros, que no tienen una larga vida en ese lugar. Y esto también es un indicio. ¿Pero porque se mueren o porque...? Se mueren. Ah, porque se escapan a lo mejor a la primera oportunidad Seguro que ve. si pudiera se Aquí escaparía. el jilguero este aguanta mal. O sea, le abres la ventana y se pira, pues claro. No, es que yo te puedo asegurar que yo observando los rostros y las reacciones que tiene mi perro, sobre todo en los sitios que yo he investigado... La relación Juan Ignacio y es su que perro es dices- algo digno de un libro, es que, ¿eh? es que dices, ¿qué está viendo que yo no puedo ver? Pero yo me siento mal y él también. Eso sí que está claro. Oye, no he Yo contado me el siento chiste mal del y él sapo. también. Le dice, está una niña con una rana y le dice la rana, si me das un beso me convierto en un príncipe. Se queda mirando la rana y dice, no, mejor me quedo con una rana que habla. Apenas 10 minutos para las 11 de la noche. Clara, ¿tú crees que se puede despertar el fenómeno en una casa encantada? Es decir, una casa en el que, por ejemplo, vive gente, no sucede nada, de repente vive otra gente, o sea, nuevos inquilinos, ocurren cosas, se van estos inquilinos, vuelven otros, no ocurre nada, vuelven otros, sucede, es decir, eso... ¿Tú lo crees que está asociado a ese tipo de fenómeno de una casa encantada, a una familia, a unas personas, o realmente es el lugar el que conlleva un tipo de energía desconocida? O sea, no sé qué tipo de fenómeno, bueno, de qué tipo de energía puede producir todo ese tipo de fenómenos, pero que, bueno, pues simpatiza con unas personas y con otras no, tal vez. Bueno, más que simpatizar No, sería... simpatiza con los que no sucede nada. Más Eso es bien a lo que me empatiza, refiero. ¿no? Sí, pero es verdad que hay casos en los que cuando son, claro, si es una persona sola no puedes hacer esa valoración, pero cuando son familias implicadas, que suelen ser los casos que más te llegan, porque muchas veces, claro, las familias que tienen un amplio espectro de edades, pues claro, cuando esto sucede a gente que está viviendo, adolescentes, niños y tal, pues que se mueren de miedo. Entonces es cuando te llega generalmente porque alguien te pide ayuda. En otros casos a lo mejor la solución es más silenciosa o no te llega porque esa persona termina abandonando el lugar. Pero cuando son varios miembros de familia,
no necesariamente todos son protagonistas de lo mismo. Es decir, hay algunos que lo viven con una intensidad mayor o que hay otros que no perciben nada. De hecho, conozco algunos casos en los que duraron más en el tiempo en el lugar porque los hijos decían, oye, es que aquí nos está pasando esto, yo noto esto, yo percibo esto ha pasado, y los padres no creían. Y como no creían y como eran los que mandaban, pues allí estuvieron viviendo un montón de años. Entonces sí, yo creo que hay personas que por lo que sea tienen esa sensibilidad más despierta y son más proclives a captar el fenómeno que otros de los habitantes que no tienen esa cualidad. Claro, dame tu valoración rápida, claro, como todo siempre, ¿no? Hay tantos casos que sería para analizar uno por otro, pero vamos, 2 casos ahora que me acuerdo que me impresionaron en su momento y que además tú los mencionas en tu libro. Por una parte, el de la Diputación de Granada, el que sea ese edificio público, ¿no? Tu interpretación, sobre todo, ya no tanto conocer en detalle, porque seguro que nuestros oyentes lo conocen. Y el otro, el de la Facultad de Derecho en Córdoba. Es decir, estamos hablando de edificios actualmente públicos o que fueron, pero que tienen también un trasiego, una historia detrás y que se siguen produciendo cosas. Para ti, ¿son similares? ¿Qué características, qué diferencias y qué conclusiones sacas? Son similares en cuanto a que son, de edificios de carácter público. Sí. La fenomenología es parecida en cuanto a... Hombre, hay diversidad porque, por ejemplo, en lo de Granada recuerdo que se obtuvieron unas grabaciones de esas psicofónicas, de esas que son casi antológicas, ¿no? Dentro de las psicofonías en España, y que yo creo que llamaron más la atención las psicofonías que lo que decían. Y hasta un retrato robot. Un retrato también robot. Del que hacía este tipo de cosas desde el más allá. Sí, que además con todo lujo... ¿Cómo se llamaba? ¿Onofre o algo así? No me acuerdo ahora mismo, pero tenía un nombre, era un nombre raro. Iba a decir Ataulfo, pero ese es de la Reina Sofía. Exactamente. Honorio. Obdulio. Hay una foto del retrato robot en el libro, ahí lo pone. Buscarlo. Ahora lo buscamos mientras... Pero bueno, sí que se podían ser casos parecidos en cuanto a esas grandes manifestaciones que perduran mucho tiempo, que además son con muchos testigos en diferentes épocas y que tendrían unas similitudes, aunque en la Facultad de Derecho de Córdoba, que yo tuve la oportunidad de estar allí, pernoctar una noche, ahí obtuvimos unas grabaciones también horrorosas. Concretamente en lo que habían sido, lo que ahora son los despachos y antiguamente había pertenecido a la morgue. Claro, sí, además hay niños por medio también, con lo cual eso tuve un carácter mucho más macabro, ¿no? Sí, claro, y además ahí yo creo que está más contrastada la historia en el caso de la Facultad digo la historia real detrás, sangrienta, y en el otro lado tiene más parte de leyenda. Es decir, hay hechos que se nos narran como ciertos o que se dan como ciertos de la Diputación de Granada, que no hay una constancia documental, al menos yo no la tengo. Y en el caso de la Facultad de Derecho de Córdoba hay una historia sangrienta detrás, contrastada y contrastadísima, vamos, con matanza de frailes incluido. Sí, pues digo que son 2 casos donde aparentemente hay una actividad paranormal, ¿no? Desde el otro lado, desde ese otro más allá, sea el que sea, pero siempre un poco como activado, como un poco decía también David antes, ¿no? Como activado por algún hecho determinante, porque el fenómeno está ahí. Es decir, pero hay un momento en que pasa en este caso la remodelación de ambos edificios. Algo lo activa. Es como el interruptor, y el interruptor muchas veces es o bien porque entra una familia, si estamos hablando de una casa, o bien porque hay una remodelación, hay una reestructuración, y parece como que despierta a las entidades que están ahí, ¿no? Sí, y además se quieren manifestar. En ambos casos efectivamente existe esa remodelación. Es decir, por eso yo creo que son bastante similares, ¿no? Justo he elegido 2 casos muy paralelos. Claro, por ese eso te sentido, decía. Que se activan, y muchas veces por obras o reformas suelen ser fuente de parece como si eso no estuviera bien visto, no está bien visto aquí en el más acá, porque es un trastorno para quien tiene que vivir una obra, en una reforma y tal. Pues imagino que en el más allá, entre comillas, el más allá, pues igual tampoco las obras parece que les hagan mucha gracia, ¿no? No, Clara, ni a ellos ni a nadie. Nos llegan algunas preguntas, una de ellas es de Morrión de Coronado, desde Salamanca, y nos dice que nos cuentes si has vivido por ti misma, o sea, en primera persona, si has presenciado realmente un fenómeno paranormal en estos lugares. Dice, se refiere si has visto moverse algún objeto, por ejemplo, ¿no? ¿Concretamente eso? Sí,
Cuando has estado Sí. en una de esas casas, ¿has sentido o has visto algún fenómeno paranormal? Concretamente, mover un objeto, no, yo no lo he visto, pero sí que he tenido en el transcurso de esas visitas a diferentes lugares alguna cosa que me ha descuadrado bastante. E incluso en el prólogo del libro hablo de una experiencia personal que tuve yo, que sucedió realizando un viaje con mis padres en coche, cuando yo era muy pequeña, y que ahí tuvimos oportunidad nos vimos forzados a pernoctar en una casa que nos cedieron. Sí, lo cuentas al principio de tu Y obra. ahí pues también el famoso movimiento de arrastre de muebles, Sí. como si alguien estuviera haciendo una mudanza en el piso superior, yo eso lo he vivido, ¿no? Y en otros casos, pues aparte de la obtención de grabaciones psicofónicas, que ya de por sí es algo extraordinario, pues sí hemos tenido oportunidad de presenciar pues tanto descensos bruscos de temperatura como a otras pequeñas manifestaciones que suelen ser muy pequeñas en cuanto a lo que te cuentan los testigos, porque claro, muchas veces es cuestión de que cuando estás en un sitio hay que estar mucho tiempo en ese sitio. Claro, posiblemente haya un componente importante emocional sobre el tema, es decir, de contacto. Una cosa es pasar, como vosotros, por decir una manera, de visita por la casa o pernoctar un día, y otra cosa es la convivencia, es decir, cuando intentas hacer que la casa sea tuya. Claro, porque es que precisamente la Casa Encantada, como es más sibilina, suele ser más espaciada. Es decir, a lo mejor hay fenómenos que se reproducen, pero a lo mejor pasan una vez al mes, con cierta periodicidad, pero no como el poltergeist, que es cuando empieza eso, es tremendo hasta que acaba. No para, ¿no? Pero no que dura poco, ¿no? Como tú bien dices. Por eso digo, entonces, claro, tú no puedes, a lo mejor no tienes el tiempo suficiente para estar un mes en un sitio, para ver Claro. si eso se... Entonces, claro, tú muchas veces llegas Si se repite a veces y a todo toro eso. pasado. Que eso no quita credibilidad para mí al tema, ¿no? Pero es verdad que te cuesta más encontrarte con ello. Por cierto, nos ha llegado ya la revelación de que el famoso retrato robot de la Diputación de Granada creo que era el padre Benito. Mucha gente te va a identificar cuando tú hablas, por supuesto los que conocen el tema saben perfectamente quién eres y todo lo que has hecho, pero en general el que le suene tu nombre lo va a identificar con el Palacio de Linares, ¿no? Que no vamos a hablar de él. Ahora es cuando Clara dice gracias. No vamos a hablar de él. Pero sí me interesa, por lo menos aunque lo digas en fin, muy resumido, un caso que lo vi además en Cuarto Milenio, en fin, en uno de esos reportajes, ¿no?, que te ponen los pelos de punta, sobre todo por la cantidad de detalles que hay, que es el caso Cifré. Estamos hablando de Aris de Mar, en fin, esa localidad catalana donde ocurrieron muchísimas cosas. ¿Cómo lo podría resumir? Y también te pediría una conclusión de ese caso. Bueno, vamos a intentar resumirlo mucho, ¿no? Sí. Pues en la Casa Cifré, que es un edificio bastante voluminoso hasta el extremo de que su creador quería convertirlo en un hospital, es uno de esos lugares que el propietario construye después de haber amasado una buena fortuna, en este caso en Cuba. Entonces, al regreso a su localidad natal, muchas veces estas acciones filantrópicas, ¿no?, de querer construir un edificio para donarlo a la comunidad, se hacían un poco por ganarse también el aprecio de la gente, porque estas personas a veces no eran vistas con buenos ojos. Se cree que Cifré, en esos lugares que estuvo fuera de España, ejerció o hizo algo relacionado con la trata de esclavos. O sea, son actividades oscuras que él tuvo y que nunca quedaron muy claras, pero que... Sí, un pasado turbio, ¿no? Sí. Y que luego pasa lo que pasa cuando muere. Entonces, bueno, pues cuando él vuelve, decide hacer este edificio e Sí. intenta que se convierta en un hospital cuando él muera. Y él está enterrado ahí. Es decir, ahí tenemos, dentro de las dependencias, hay una especie de capilla donde hay una efigie de Cifré, con bastante detalle. Y debajo, que eso es lo que no puedes ver normalmente, que esa es la suerte de ir en este caso con Cuarto Milenio, que te permiten acceder a un lugar que no accederías de otra forma. Y es que pues quitando un gran clavo del suelo, se abre una compuerta de mármol con unas escaleras y accedes a la cripta donde está el ataúd de Cifré, un ataúd precioso de estos con patas con garras de león. Y él está ahí, como digo. Entonces, su propósito no llega a cumplirse nunca. Por diversos motivos no se llega a construir, o sea, a servir, digamos, para hospital. Y actualmente son dependencias del ayuntamiento. La Casa Cifré conecta, a su vez, con un túnel larguísimo y angosto, muy angustioso, por cierto, donde además hace mucho calor, hay humedad. Uno de esos túneles que hace como incluso una L. Llegas a otro edificio que actualmente es una residencia de ancianos y que está cegada por la parte de la Casa Cifré, porque
no se puede acceder desde la casa Cifré, pero sí desde la residencia. Entonces tú llegas a lo que sería el muro con la casa Cifré, ¿no? Bueno, pues en ese lugar parece ser que diversos trabajadores han experimentado sensaciones extrañas, tal, pero lo más relevante quizá es cuando acuden unos operarios del ayuntamiento, unos técnicos de mantenimiento, a reparar una avería que se había producido por una inundación en la que, por cierto, el ataúd de Cifré salió flotando. Salió flotando, ¿no? Y entonces ese túnel pues tienen que hacer unas reparaciones en la luz, y para no dejar a toda la residencia sin luz, pues ellos están trabajando con linternas en un ambiente muy malo porque está totalmente encharcado, te quiero decir, en condiciones que podrían electrocutarse. Es decir, lo menos que estás pensando es en fantasmas, ¿no? Entonces, claro, cuando entran los técnicos, uno de ellos pone una medio excusa y dice que va a buscar más iluminación y se va. Y se queda el técnico, que además era extranjero, que no conoce, era extranjero, llevaba muy poco tiempo allí en Arenys de Mar, no conocía la historia de la casa Cifré, no sabía nada de las cosas que ya se contaban por aquel entonces. Y en este momento que está reparando esos cables pelados ahí, pues nota que hay alguien al lado. Entonces, cuando intenta enfocar un poco con la linterna, pues observa que los ropajes son antiguos. Es decir, antiguos me refiero no viejos, sino antiguos. Sí, de época. De época. Y es cuando le pregunta, le increpa, le dice que qué hace ahí, piensa que es uno de los ancianos que se ha colado, por buscar una explicación. Muy ancianos, iba a decir, época. Pero no tiene respuesta. Y tampoco, pensándolo, se da cuenta de que tampoco ha habido el chapoteo que se tenía que haber producido, ¿no? Cuando intenta enfocar al rostro, no llega a verlo bien, era muy alto, decía, ¿no?, que iba con un chaquetón 3/4. No llega a ver el rostro bien, pero porque eso se desaparece, se esfuma. Claro, no hay. Yo estaba en el túnel ese, no hay posibilidad de que eso se haya ido y no lo hayas visto. O sea, es que hay que recorrer un largo túnel para salir de ahí. Cuando sale, intenta, hablando con las empleadas de allí de la residencia, pues ver si se ha colado alguien, ¿no? Dices que me ha entrado un señor y no, aquí no ha entrado nadie. Y además el acceso está restringido, la puerta está... como lo has dicho, me ha entrado un señor. Era muy raro. La ventaja de un fantasma es que se desmaterializa. Tienen ese poder. Bueno, es un poder de muchos fenómenos sobrenaturales, no son los fantasmas. Y de algunos superhéroes de Marvel. Total, que es más adelante cuando él ya se corre un poco él no quiere hablar mucho de este tema, pero al final en los pueblos, ¿qué pasa? Pues que se corre la voz, se enteran de qué ha pasado esto y le enseñan una foto recuperada del archivo municipal en la que se ve a Cifré, y que él, cuando ve esos ropajes, ese porte, ¿no? dice, pues este es el señor que yo vi. Sí. Pese a que el rostro no lo llega a concordar porque no lo llega a ver bien. Pero vamos, el porte, la vestimenta, etcétera, era la misma. Y claro, pues son cosas de esas que también te chocan, ¿no? Este hombre no había vuelto al túnel desde entonces. Y cuando fuimos lo llevamos con nosotros. Y nos fuimos con el profesor Manuel Martín Loeches, sí, que es una eminencia en las cuestiones del cerebro, que llevó el polígrafo, que no solo sirve para hacer programas del corazón, sino la intención era hacer unas pruebas con él en diferentes lugares de la casa Cifré y del túnel para ver si realmente este hombre que no había vuelto por allí tenía emociones auténticas al regresar. Y se hizo una serie de pruebas neutras dentro de la casa Cifré, que él estuvo totalmente tranquilo, pero cuando se hacen las pruebas y se queda solo en el túnel, pues aquello se dispara. Entonces, lo que nos viene a concluir Manuel Martín Loeches es que no había posibilidad de que en realidad este hombre no estaba fingiendo. Otra cosa es lo que haya visto, pero que lo que decía, esas emociones eran auténticas. Claro, para él era real. Claro, y luego una cosa rara que nos pasa a nosotros, de esas cosas que antes preguntaba David, es pues que él estando en ese túnel con la única comunicación de un walkie-talkie y nosotros estando en el otro lado del túnel con la puerta cerrada en la residencia, pues los sensores hay unos sensores de movimiento que empiezan a saltar. Claro, él está conectado con los cables, con una cámara fija que le apunta y que él, si se mueve, se va a ver. Y entonces, bueno, eso empieza a saltar y, curiosamente, compañero Carlos Largo empieza a escuchar pasos y nos dice, ¿estáis oyendo? Estoy oyendo unos pasos. Nosotros nos acercamos, Martín Loeches y yo, nosotros no oímos los pasos, pero curiosamente, cuando ya accedemos al testigo, nos dice, porque él preguntaba de vez en cuando por el walkie, que si habíamos entrado, que si estábamos ya por ahí, pensando que ya habíamos vuelto para
Entonces le decimos, no, nosotros no. Claro, Nosotros no somos. Nosotros no. Esto no tranquiliza mucho, pero era verdad. Entonces, claro, él preguntaba eso porque él estaba oyendo pasos. Claro, cuando empiezan a hablar, si es una alucinación auditiva, que es lo que Manuel Martín Loeches intentaba, claro, lógicamente defender, aunque no sabía de qué modo justificarlo, el hecho es que los dos alucinaban con lo mismo. Pero claro, hay un tercer testigo, que es el operador de cámara, que a través de los auriculares, dice, es un señor que es totalmente escéptico, dice, es que yo también he oído los pasos. Era escéptico hasta ese momento, ¿no? Bueno, este tipo de cosas pasan. Y tú, Clara, que llevas muchas vivencias de este tipo a las espaldas. Mucha mili. Lleva mucha mili porque es del gremio y conoce casos de estos que han pasado. No te voy a pedir que nos cuentes el caso de la emisora de radio porque estamos en una de ellas. No, aquí no conviene. Además, en este sitio en concreto, en esta emisora, es muy propicia, ¿eh? Uy, gracias, no me digas eso porque el caso termina muy mal. Esas escaleritas. Bueno, oye, alguna vez por aquí escuchamos voces raras, ¿eh? O sea, que no es cachondeo. Bueno, muchas gracias, Clara, por haber estado con nosotros aquí en la Escóbula de la Brújula. Y muchas gracias y que, pues que vaya muy bien. Y mucho éxito con este gran libro de las Casas Encantadas. Pues mira, estamos ya en segunda edición. ¿Ves? Ya ves, eso. Que es la antesala de la tercera edición. Eso esperamos. Oye, mira, otro titular que acabas de sacar. Bueno, hoy estamos con novedades. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Despedimos a nuestra invitada Clara Tahoces y le damos la bienvenida a la Escóbula de la Brújula al siguiente invitado, Iván Mourín. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Hola, Iván, ¿qué tal estás? Muy bien. Bueno, Iván Mourín es escritor, es guionista, criminólogo. Ha publicado las novelas de terror Niños Perdidos, Sociedad, Tepes y Resurrección, que es si no recuerdo mal, es la primera parte de una trilogía de crónicas del caído. Ha formado parte de más de una decena de antologías de relatos y ha colaborado en varios medios de comunicación. Además, ha dirigido 2 cortometrajes, Intrusos y Memento Mori, con el primero de los cuales ganó el premio del público del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges en el año 2014 y acaba de ganar el premio Enigmas 2015 con su primer ensayo, Anatomía de las Casas Encantadas. Bueno, primero felicitarte en público, evidentemente, por ese premio, Iván, pero para empezar sí que me gustaría hacerte una pregunta que parece una obviedad, pero tú sabes de sobra que no lo es. ¿Qué es para ti una casa encantada?
Bueno, para mí una casa encantada fuera de la definición general que tenemos todos de casa afectada por fenómenos paranormales, quizás veo que es cualquier tipo de edificio, da igual que sea una casa, que sea, por ejemplo, un hotel o un colegio, como estabais comentando antes, que se ve afectado sí que por diversos fenómenos paranormales, pero que no tienen por qué ser negativos, que ese quizás es uno de los primeros errores que suele cometer la gente. Claro, porque yo te he preguntado especialmente, por eso he dicho que no es una pregunta que pareciera una obviedad, porque sé que tu punto de vista en el libro, bueno, pues abarca mucho más que todas esas casas donde o lugares donde suceden hechos luctuosos. Para ti, digamos, esas casas encantadas entrarían más en un significado como más de lugares embrujados o de lugares encantados con una reminiscencia no siempre negativa, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, a veces comento un caso en Hollywood, en el Hotel Roosevelt, que es, donde se celebró la primera ceremonia de los Oscars, que se menciona que en uno de los espejos que actualmente está en la planta baja, justo al lado del ascensor, que pertenecía a la suite 2100, que era donde se alojaba Marilyn Monroe en sus primeros trabajos, que empezó haciendo publicidad, y hay quien dice que en ocasiones se ve a Marilyn Monroe en este espejo y se asocia con un recuerdo, con un eco del pasado positivo de esa época dorada de esta mujer. En el libro, y de una manera curiosa, además, clasificas los diferentes casos según en qué lugar ocurren de un inmueble, ¿no? Entonces, de ahí me imagino que viene el título de Anatomía de las casas encantadas. Para ti, esos sótanos y desvanes son posiblemente los lugares que más juegos han dado en las películas y de hecho también en la vida real. Sí que tienen mucho juego, sobre todo porque está relacionado con ese miedo atávico que tenemos hacia la oscuridad. Y sí que se le da un juego importante. Quizás no lo considero como si fuera la parte principal de la casa que estuviera más afectada. Quizás le daría más protagonismo a los dormitorios. Pero sí que el cine parece que lo ha querido explotar de una manera más por darle un lado más sombrío que lo que quizás pueda tener. Acuérdate de la película que tú lo mencionas de Activity Paranormal. Ahí el dormitorio es protagonista por antonomasia. Claro, es que piensa que es la zona más vulnerable de la casa, o sea... Claro. Donde más secretos hay, sí. Hombre, yo no sé si secretos, pero al menos es donde descansamos, donde dormimos, y ello conlleva, por decir una manera, que los fenómenos nos pueden pillar más de sorpresa, ¿no? Sí, exacto. Además independientemente de los famosos terrores nocturnos, sí que es cuando pues estamos más relajados, desconectamos de nuestro día a día, dejamos el escudo y la armadura y realmente somos carne de cañón. Iván, cuando analizo tu libro, que además tiene una estructura muy original, ¿no? Como decía David, esa anatomía de las casas encantadas, como si la casa realmente estuviera viva y según en qué zona de la casa se produzca el fenómeno, pues así tiras un poco de historia, ¿no? Tiras un poco de currículum y vas contando casos interesantísimos, ¿no? Empiezas por las chimeneas, sigues por el desván, los pasillos, la escalera, los dormitorios, los baños, la cocina, los salones, el sótano, la fachada, el jardín. He hecho en falta dos cosas, Iván. ¿Y la cripta y la buhardilla? Sí, bueno, sí, también. Lo que pasa en la cripta quizás... Ya, no me digas que es con el sótano, que no. Sí, la cripta, pero no, la claro. cripta tiene más solera, ¿no? Más glamour. Claro, no, lo que pasa es que, claro, la cripta... No todos tenemos cripta en casa, ese es el problema. Bueno, algunos no la tenéis, en fin. Claro. Pero sí, hombre, claro, se podría explotar más, bueno... No es que se explotara, era en broma, ¿no? Pero vamos, que realmente como haces ese análisis tan exhaustivo, al final digo, oye, falta algo, ¿no? Aquí. Falta algo. Y la buhardilla, fíjate, no me digas tú si no da juego. Pero bueno, un poco yendo a lo del desván, ¿no? O sea, porque cada cosa habría que analizarla, quitando lo de las chimeneas, porque la gente volverá a recordar también el caso de las 7 chimeneas y cosas similares, ¿no? Incluso el duende de la hornilla, que ese para mí tiene su intríngulis. Pero no vamos a entrar en esos dos casos que son más o menos clásicos, ¿no? Pero en el caso del desván,
Me ha chocado uno que para mí es un caso interesante porque rompe todas las normas de lo que es un fantasma, ¿no? En principio cuando hablas del desván de los Goonies, en fin, la famosa película, ¿no? Donde todo empieza ahí realmente con lo que descubren, lo que encuentran en ese desván. Y luego, pues, todas las aventuras que se van desarrollando. Pero mencionas un caso que me parece interesante, que es el fantasma Philip. Es decir, cómo ese instituto, esas investigaciones psíquicas de Toronto, ¿no?, en Canadá, ese Robert Owen en el año 1972, cómo con un grupo, creo que de 8 personas, se crean de la nada un fantasma, el fantasma Philip, con una genealogía, con una cronología, con unas características, y que luego lo que surge dentro de la imaginación, como pasa con los tulpas, ¿no?, dentro del misticismo tibetano, al final tiene una concreción física, es como una proyección mental. ¿Cómo analizas ese caso? A mí me parece curioso y extraño y que rompe un poco todas las normas de la fantasmogénesis. Sí, es que, tal como mencionas, o sea, vendría a ser un tulpa, o sea, porque en el fondo lo que hace el doctor Owen es reunir a un grupo de personas que sin ningún tipo de cualidad psíquica, y los van metiendo un poco en la historia, ¿no? O sea, crean una historia artificial, la de Philip Eidlesford, un personaje que no existe en ningún momento, que es un noble del siglo XVII británico, que, bueno, está casado con la hija de un noble vecino, y que Philip acaba por enamorarse de Margot, que es una chica gitana de un campamento que está instalado en sus tierras, y surge el amor. Entonces, al final, cuando la esposa, que además es bastante déspota, se entera, pues Margot es juzgada y muere en la hoguera, y Philip se suicida. Entonces, a raíz de aquí, toda la atención de estos miembros se centra en la figura de Philip, y tarda bastante en empezar a generarse los primeros efectos. Pero en un día parece que el Philip decide aparecer a raíz de unos golpes en la mesa donde están los participantes participando en una sesión espiritista, y es cuando poco a poco estas apariciones se van potenciando, es decir, desde movimientos de objetos, hay coincidencias en dibujos que hacen los participantes con similitudes en los rasgos del fantasma, hasta que prácticamente, pues eso, crean esta entidad. Y luego, posteriormente, con otro grupo, viene a hacer un experimento similar, lo que tarda menos tiempo en que este grupo creen también un tulpa. Sí, pero lo curioso de esto, Iván, es que si es cierta esta experiencia, y evidentemente ahí están los hechos, quiere decir que se puede generar un egregor, es decir, esa concreción de energía colectiva, para materializar luego en un ente. Muchos de esos casos de fantasmas, de esos expedientes que tú has investigado, pueden obedecer a esto, es decir, que con independencia de que tengan una determinada independencia, esa entidad, ¿no?, del más allá, ¿esos moradores de la casa pueden crear inconscientemente también un fantasma que sea el causante de esos movimientos de muebles o de esos encendidos apagados de luces? Sí, perfectamente. A ver, es igual que con los denominados casos poltergeist, ¿no? Que bueno, se supone que se producen de un modo incontrolado por el poder de nuestra Pero propia... sería en ese caso una persona, pero aquí estamos hablando de un colectivo de personas. Sí, de un colectivo. Claro. Pues podría ser. A ver, este caso parece ser que se pudo demostrar que era totalmente cierto. O sea, no sé, lo que no sabemos a estas alturas es hasta dónde llega el poder de nuestra propia mente, y tanto como para crear este tipo de entidades. Entonces yo creo que sí que se puede, igual que se pueden crear ciertas sensaciones individuales sometidos bajo la sugestión, de un modo colectivo, pues posiblemente sí que podría llegar a generarse algo. Muchos de los casos que cuentas, evidentemente, forman parte de esa literatura, ¿no?, de fantasmas y de casas encantadas. Pero luego hay casos en que tú has estado, por lo menos los has vivido, y uno de los capítulos que me gustó, hay muchos, ¿no?, pero uno de los que me gustó fue cuando estás en Edimburgo. Ya sabes que en Edimburgo pues está el American's Close, donde precisamente sus subterráneos, ¿no?, albergan mucha historia, muchas leyendas, muchas ejecuciones, muchas pestes, epidemias y cosas similares, ¿no?
Tú que recorriste esos lugares, esos pasadizos, ese Edimburgo secreto subterráneo, ¿hay tantos fantasmas por metro cuadrado como dicen o al final lo amplían más las rutas turísticas con su afán de ganar dinero? ¿Realmente hay algo de verdad en todo esto? Creo que es algo turístico. Yo creo que es algo turístico. A ver, yo he estado y no me ha pasado nada. A ver, sí que lo que decimos, ¿no? Te pones en ambiente, la humedad de la zona, mientras te van contando la historia, la oscuridad. Depende cuánto seas capaz de empatizar también. Pero no, realmente no creo. Yo creo que es algo turístico porque además realmente da dinero. O sea, Hombre, la gente cae. Entonces yo creo que es algo turístico. Lo que sí que es cierto que hay zonas en concreto de Edimburgo que la verdad que no sé si es porque realmente hay algo paranormal o parece que tengan ese encanto especial que parezca que despiertan esa sensación. Iván, dentro de esas habitaciones, de esas partes del edificio por las cuales tú separas en capítulos, hay una que, bueno, evidentemente me hace mucha gracia, porque si antes hablamos de las habitaciones, es decir, de los dormitorios, en los que, bueno, pues nos podemos sentir posiblemente, bueno, pues más indefensos. Yo creo que si hay una habitación de la casa donde realmente todo el mundo se siente indefenso, esa es el baño. Ese es el baño por honrosas razones y luego también porque junto al baño y a esa indefensión se mezcla otro objeto que está en todos los baños y el que da lugar a muchos problemas, y es el espejo. Tú, en los casos en los que tú hablas dentro de ese baño, haces especial hincapié en los fenómenos que se producen estando ahí y relacionados con los espejos. Sí, a ver, yo por ejemplo comienzo este capítulo hablando de esta leyenda urbana de Verónica, sí. La Bloody Mary americana o el Candyman de la versión cinematográfica, sí. Que sobre todo, a ver, yo lo practiqué todavía no había cumplido los 12 años, pero claro, en aquella época, en el 92, no había Facebook, no había Internet, pues bueno, era el modo de entretenerse, ¿no? Sí. Y por la noche, en verano, te juntas con los amigos. Hombre, normales. Hay otras formas no sé, una partida de parchís, pero bueno, hacer la Verónica delante de un espejo ya es jugársela. Sí. Bueno, hacerlo delante de un toro todavía es peor. Sí, también. La Verónica. Y sí que es cierto que ya para empezar dentro de la leyenda lo importante es ver todas las variantes que hay respecto a Verónica. Yo en la que jugábamos entonces se mencionaba a Verónica la Paralítica, que era quizás para mí la versión más siniestra, que se decía que era hija del diablo, que iba en silla de ruedas y que en el momento en que tú la llamabas lo primero que escuchabas era el chirriar de las ruedas, que ya eso te ponía bastante nervioso. Mira que teníais Verónica y vais a elegir esas, por Dios. Sí, bueno. Pero sí que es verdad que el misticismo que hay detrás de los espejos, fuera del narcisismo, es bastante siniestro. O sea, ya desde la antigua Grecia el uso de los ciudadanos de los espejos para contactar con los difuntos, ya ves ese lado más oscuro, ¿no? de este elemento tan cotidiano. Y luego también en el aspecto más japonés, donde son terriblemente supersticiosos, allí, bueno, hasta se utilizan hasta en los ritos funerarios en la casa, ¿no? Que hay que tapar los espejos. Sí, Japón, la verdad que yo digo que son los número unos en temas espectrales, o sea, tienen, yo creo, fantasmas y fenómenos para todo, o sea, realmente para todo. Si te digo una palabra, Iván, que es Kimodamesti, ¿tú qué me responderías? Kimodameshi, la prueba de valor. O eso. Es que mi japonés está un poco oxidado, no sí. Ya que hablamos de japoneses, cuéntanos un poco en qué consiste esa prueba de tener hígados o tener agallas. Sí, el Kimodameshi es una prueba. A ver, en Japón cuando llega agosto viene a ser la época en que consideran que el mundo, el más allá y nuestro mundo está unido, ¿no? O sea, o por lo menos cuanto más cerca está. Y entonces se hace todo tipo de celebraciones, es decir, se cuentan historias de terror, se hacen paseos por cementerios, y una de las pruebas es esto, el Kimodameshi, que es una prueba
como tú decías, ¿no? Es prueba de que tienes hígado, que viene a significar que prueba que tienes valor. Y fue un amigo, Mark, que está allí, está trabajando, es diseñador gráfico en una compañía bastante importante de videojuegos. Y lo llevaron el primer año con un compañero de habitación, que era japonés, lo llevaron a un pueblo, a Nikko, en la prefectura de Tochigi, que está un poco lejos de Tokio, que es donde está alojado, para con unos amigos irle enseñando esta costumbre, ¿no? Lo que pasa que lo llevaron a un cementerio y parece que él no llegó a asustarse como la gran mayoría de los compañeros, y además como era bastante cachondo, pues eso les molestó un poco. Y entonces, claro, le quisieron hacer aumentar más, ¿no? La prueba, de decir, pues ya que eres el gaijin, como le llaman, ¿no? Que es el término más despectivo que se le da a los extranjeros. Le explicaron una historia mientras le llevaban por un bosque de una casa donde habían pues habían pasado un asesinato de unas niñas en un pozo por parte de la madre, que eso recuerda mucho a películas como The Ring. Sí, siempre hay un pozo por medio. Sí, exacto. Y que lo que tenía que hacer era dejar algo suyo dentro del cubo del pozo para demostrar que había estado allí. Lo que pasa es que en el momento en que él fue a dejar el objeto en el cubo, porque la casa ya decía que estaba totalmente abandonada, y al soltar el cubo notó como si escuchara como un lamento dentro del pozo, y lo primero que pensó es que era su grupo que le estaba gastando una broma. Entonces decidió mirar, y en el momento en que miró, él estaba seguro de que había visto un rostro con un kimono rojo, que el kimono rojo pues muchas veces tiene relación con ciertos fantasmas japoneses infantiles. Sí, el color rojo además, sí. Y con los yokais también, ¿no? Sí. Bueno, pues Iván Mourín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Recomendamos evidentemente este libro, Anatomía de las Casas Encantadas, que ha salido al mercado pues hace apenas 15 días, un mes, ¿no? Y la verdad es que cuentas un montón de casos, algunos clásicos, otros más modernos, pero siempre basándote en esa estructura que hace que este libro pues tenga un sello muy personal. Iván, muchas gracias por haber estado con nosotros en la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias a vosotros, placer. Iván, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La Escóbula de la Brújula. El zurrón del caminante. Bueno, maese, la verdad es que desde que me dijiste que nos íbamos a ir a un lugar, a un enclave especial, el cual además no nos decías dónde estaba exactamente, solo que estaba en la zona sur de la Comunidad de Madrid, y con ese nombre, la Casa de las Tinajas, a mí ya me dejaste en ascuas. Bueno, es un sitio que encontré por casualidad hace muchísimo tiempo y donde me contaron la típica historia de casa encantada o casa con fantasma. De alguna manera, que no es exactamente las casas que yo busco. Que tú frecuentas. O lo habitual, entiendo. Eso suena muy mal, maestro. No, lo que estaba diciendo... Las casas con luces rojas y eso es otra cosa. No, yo me refiero a esas casas que te rechazan totalmente. O sea, que te rechazan, no sé, que parecen tener una inteligencia que dicen que tú ahí sobras. Bueno, el caso es el siguiente. Cuando yo vi aquel edificio me quedé realmente impresionado. Digo, ¿esto qué hace aquí? Este edificio solo y tal. Además, al lado hay otro que pone un cartel de se vende. Bien.
El caso es que esto sucedió aproximadamente hace 10 años. Y había por allí un viejecito y le pregunté, oiga, ¿dónde estamos? Y dice, uy, está usted en un sitio que hay un fantasma. Dice, este es un sitio muy, muy, muy especial y tal. Le Dice, faltó decirte, si se lo cuento le tengo que matar. dice, hay un fantasma, dice, además es un fantasma que sale todas las tardes al atardecer, o sea, se le ve perfectamente y tal. Y bueno, yo me quedé un poquito con aquello y me dijo que la persona que más conocía al vivo a la viva en concreto, que ahora era el fantasma, era alguien que tenía un bar en una gran ciudad cercana. Me presenté allí, efectivamente que contó que efectivamente lo que se aparece es este personaje que ya conoció en vida y que bueno, que está asociado a este lugar. Entonces, ¿qué hice yo? Pues 2 días o 3 días después, teniendo en cuenta la regularidad de la aparición de tal personaje, pues me presenté allí. Y nada, y más o menos a la hora que me dijeron, me puse allí y efectivamente hay un fenómeno asociado a esa casa que yo vi. Eso es lo que llamaríamos, y antes hacíamos alusión, no un fantasma, sino un espectro. Que claro, algo que parecía venir de la casa hacia ti que de repente desaparecía. Y dije, tanta regularidad, vuelvo al día siguiente. Efectivamente. ¿Pero a qué hora? ¿A qué hora era siempre? Siempre más o menos a las horas, vamos, cuando ya está oscurecido, o sea, pero todavía queda... no con la puesta del sol. Claro, pero todavía queda una raya, una raya de luz muy tenue en el horizonte, una claridad lechosa. Uh-huh. Y vuelvo al día siguiente y efectivamente vuelve a suceder lo mismo y tal. No era inquietante. Dejé pasar un tiempo, volví al mes y el fenómeno seguía sucediendo y tal. Entonces enseguida me di cuenta de lo que estaba sucediendo allí. Y que no era un fenómeno tal cual. Que no era un fenómeno tal cual, sino que era algo que estaba absolutamente asociado al cambio de temperatura que se producía en un cierto momento de la noche, porque luego, unos meses después, se producía justo una hora después. O sea, era más que nada un fenómeno lumínico. Es un fenómeno lumínico que se produce exactamente con el cambio. Es una zona húmeda, con nieblas y eso, y se produce más o menos a la misma hora. Entonces, claro, me desilusioné porque dije, pues no es un fantasma. Entonces es cuando sucedió la cosa rara. Decidí entrar allí y ver un poco. Y me sentí muy inquieto de todo aquel edificio, de esta casa de las tinajas y tal. Entré allí y me sentí muy inquieto, incómodo. Pues eso, la sensación típica de que estás observando. Y de repente cayó un ladrillo del techo que estaba destrozado, cayó justo delante de mí, como diciendo, lárgate de aquí, no vengas más. Volví 2 días después con el perro para que me sirviera de testigo. Por si acaso. Y el perro no quería entrar allí ni a palos. En fin, comentaré que ayer volví al sitio. Antes de hacer este programa. Sigue la casa en ruinas y la otra sigue en venta. No ha habido nadie que haya querido comprar aquello, sea por el fantasma o sea por lo que sea, y allí sigue estando. Y voy a seguir investigando a ver qué es lo que sucedió, quién fue esta persona. Y a pesar de que el fenómeno está claro que es un fenómeno físico, ¿por qué esa casa te rechaza? ¿Por qué tienes esa especie de inteligencia propia que te dice, aquí no pintáis nada los humanos? Hombre, cuanto menos... habría que hacer un estudio ya no tanto a la casa en sí, sino a los archivos. Bien. A los archivos de la zona. Lo que sí revelaré es una cosa que es obvia. La foto que aparece en el cartel de este programa es la casa de las tinajas. Uh-huh. Por cierto, ¿hay tinajas? Efectivamente, las hay. Hay unas tinajas, precisamente porque como la casa no tiene nombre, ni tiene filiación, ni siquiera en los mapas de 1.25.000, la llamamos la Casa de las Tinajas. Yo la bauticé como la Casa de las Tinajas, pero también es cierto que la única toponimia que hay en la zona es Casa del Fraile. ¿Y qué datos puedes dar para que la gente no vaya? Bueno, yo voy a hacer una especie... Porque eso es del sur de Madrid. Voy a decir que esto es un acertijo y que el que lo averigüe le vamos a regalar un libro de leyendas de Escobulandia. Por lo menos a los 2 primeros que lo acierten. Está muy cerca pero que lo acierten por dónde. Habrá que dar alguna vía. O sea, yo voy a dar unas pistas. Vale, decimos el teléfono del WhatsApp de aquí a finalizar el programa. No, o que nos escriban un correo a escobulandia@gmail.com. Venga, los 2 primeros que lo acierten tienen un librito de leyenda de Escobulandia. Hay al lado un río muy importante y enfrente las ruinas de un castillo.
Esas son las pistas. Y se ve desde una carretera muy transitada. Bueno, y ya para finalizar, ¿se te ha ocurrido ahí llevarte cámara de vídeo, cámara de...? Lo tengo filmado incluso el fenómeno y bueno, si lo vierais os daríais cuenta que es un fenómeno perfectamente explicable. Lo que no es explicable es que la casa te diga que ahí no entras. ¿Y dentro de la casa? ¿Y dentro de la casa? Bueno, la casa está derruida, no queda nada más. No, pero me refiero si has hecho algún tipo de grabación en el No he hecho interior. ninguna grabación, grabé en su día psicofonías y efectivamente aparecen ruidos anómalos. Pero la casa está derruida y no le queda nada más que las 4 paredes, trozos de techo y tenejas. Bueno, pues ya lo sabéis. Si la descubrís, mandar Hay un río muy importante al lado y enfrente hay las ruinas de un castillo muy importante. Y poquito más allá está una de las ciudades más mágicas de toda la Comunidad de Madrid. Bueno, pues ahí está dicho. El correo electrónico es escobulandia@gmail.com. Ya lo sabéis. Ven, síguenos. Somos 4G, la radio del futuro. Tenemos cobertura total. Estamos en Internet. La escóbula de la brújula. Asustos espinosos. Bueno, las 12 menos 20, evidentemente hoy terminamos el programa a las 12 en puntito y salimos corriendo porque, como ya dice nuestro amigo Yadrat, esta noche vamos a dormir poco porque mañana tenemos una excursión por hacer por la zona de Guadalajara con todo el grupo de escobuleros amigos. Guadalajara, México, ¿eh? De Guadalajara, México, no, Guadalajara en España. Y por cierto, Yadrat, no es Oreja exactamente. La población no es Oreja. No puedo dar más pistas. Muy buenas noches, Israel Espino. Muy buenas noches, compañeros. Bueno, hoy, como dice... Buenas y miedosas noches. Miedosas, como dicen, le vamos a dar más de uno a la noche, seguro, aunque bueno, afortunadamente también mucha gente espera, por circunstancias de trabajo y de vida, pues no escucha el programa en directo, sino que lo hace a través de podcast, con lo cual, bueno, pues si le da un poquitín de miedo, pues bueno, pues puede cambiar el horario, escucharlo mientras hace footing, ahí a las 12 del mediodía, iba a decir con el sol a plomo, pero en esta época del año, como no sea la lluvia... Miedo. Este es un programa de valientes. Miedo ninguno. A ver, miedo. ¿Qué es eso de las casas de miedo, Israel? Bueno, Israel, pues, primeramente, encantado de tenerte aquí. Nunca mejor dicho. Encantado con todo sentido. Encantadísima. Encantada y embrujada, ¿eh? Casas del miedo, casas del miedo. A ver, cuenta. Pues Casa del Miedo es como se llama aquí en Extremadura a las casas encantadas. Mucho más gráfico, la Casa del Miedo. Y mi sorpresa fue cuando me di cuenta, fui a escribir un reportaje sobre una que hay quizás un poco más conocida en la Codosera, justo en la frontera con Portugal, cuando me di cuenta que no era ni mucho menos la única. Hay unas cuantas en Extremadura que se les llama además así, la Casa del Miedo. Y algunas vienen hasta en Google Maps. O sea, tú pinchas, buscas la Casa del Miedo de la Codosera y ¡pum!, te sale directamente. Y bueno, algunas tienen leyendas. Otras directamente lo que te cuentan los paisanos porque cuentan que sigue ocurriendo. Y una, por ejemplo, que acabó mal porque ya no existe, es una de la Casa del Miedo de Tornavacas, en el Jerte, en el norte de Extremadura. Allí cuentan la leyenda de que esta casa comenzó a estar encantada cuando hace muchísimos años un pañero que venía de Galicia, por aquel entonces los que vendían paños venían siempre de Galicia, y pues había una familia con no muy buena fama que con la excusa de querer comprarles unos paños le hicieron pasar a la casa. Cuentan en el pueblo que el pañero entró pero nunca más salió. Y oye, curiosamente, a partir de entonces la familia empezó a gastar dinero como si no hubiese un mañana. Cuentan que se sabía que habían matado al pañero, pero que nunca ni se encontró el cadáver ni se pudo demostrar.
Lo que pasa que, bueno, lo que suele pasar en estos casos, que al final el más allá se venga, y si no en los propios asesinos, sí en los descendientes. Cuentan que 4 y 5 generaciones después tuvieron que sufrir en esa casa la aparición de misteriosas luces, incluso del fantasma del pañero. Incluso, curiosísimamente, un antropólogo que vive de Flores del Manzano, muy conocido aquí en Extremadura, ha hecho unos trabajos estupendos. Él, todavía cuando fue a investigar algunos temas por allí, encontró a gente que conocía a algunos de los descendientes y te contaban cómo la última señora que vivió allí, ya, pues a lo mejor bisnieta o tatarañeta de los supuestos asesinos, contaba que por la noche le entraba por el agujero de la cerradura, le entraba el fantasma del pañero, que luego se le aparecía tal como estaba, vestido con ropajes antiguos y con los paños todavía al hombro, a los pies de la cama. Tanto miedo le daba a la pobre señora que una mala noche ya no pudo aguantar más y cogió el colchón y se fue a casa de la vecina, donde estuvo años durmiendo en la bodega. En la bodega. Qué cómodo. Es un En buen la sitio, bodega de la vecina. Es un buen sitio para dormir. No es malo, no es malo. Aquí en este caso, cuando se le veía al fantasma, no le podías decir pasad, apañero, pasad. Pero creo que una de esas manifestaciones era en forma de gato, ¿no? Según decía Flores del Manzano. Efectivamente, que además es muy típico eso de que los espíritus aparezcan en forma de gato, igual que las brujas. Sí, la señora decía que se le aparecía también en forma de gatos. Lo que pasa es que vete a saber si era gato, si era el fantasma o era el gato de la vecina que se le había colado. Claro, estas cosas tampoco... yo me fío más de que el fantasma es cuando se te aparece fantasmalmente, con figura de pañero como Dios manda. Y en las dos ciudades principales de Extremadura, en Cáceres y Badajoz, ¿hay también casas encantadas? Sí. En Badajoz, en Cáceres, hay un museo que dicen que está encantado, se le llaman también el Museo de Árabe. los Fantasmas, Sí. efectivamente, el Museo Árabe. Y en Badajoz ya no existe tampoco, pero en el Plaza de San Vicente incluso llegó a salir en los periódicos a principios del siglo XX una casa que se decía que estaba encantada. Pero por la zona de Badajoz, quizás, como os decía antes, la más conocida es la Casa del Miedo, de la Codosera, porque además incluso cuentan que a las 12 de la noche aparecían 7 fantasmas que eran solamente 7 cabezas. No sabemos qué eran de los Solo cuerpos. aparecía la cabeza. Solo las cabezas, 7 cabezas. 7 cabezas, con lo cual aconsejaban no pasar por allí. Yo he ido a la casa esa, la verdad que está en un sitio bastante apartado. Está a las afueras de la Codosera, justo después de las apariciones de Chandavila, de la Virgen de Chandavila, donde se hizo un santuario. Claro, toda esta zona es una zona que ya de por sí es una zona encantada. La Virgen de Chandavila, cuando empezó a aparecerse, como muchas otras apariciones, ahora se dice que era la Virgen, pero lo primero que se vio, lo primero que vio una de las niñas era una figura negra. Claro, luego ya cuando llegó el pueblo le dijo el cura rápidamente que era la Virgen, y si era negra, la Virgen de los Dolores. Pero de entrada las niñas no vio Virgen ninguna, vio una figura negra. Y toda esa zona, como os decía, está bastante señalada. He estado hablando con mucha gente allí que sigue viendo luces extrañas, que sigue escuchando voces raras, canciones extrañas. Y bueno, es en esta casa, ahora mismo está abandonada, cubierta de espinos, e incluso con animales muertos en las habitaciones y las paredes pintadas con pintura roja. Y sí, la casa está como para hacerle fotos, vamos. Y entonces en esta casa es donde hasta que estuvo habitada se decía que que los cántaros se caían de los polletes, los vasos se movían solos, las puertas se abrían solas aunque estuviesen cerradas con llave, y cuentan incluso de un señor que iba vendiendo por los pueblos, se llamaba Manuel Estrella, un vendedor ambulante, que se le paró el burro delante de la casa, no había manera de que se moviese, intentó empujarlo y de pronto recibió un par de sonoras bofetadas en toda la cara, porque se ve que el fantasma, o lo que pues allí era un fiel defensor de los animales, el fantasma animalista le pegó 2 tortas al vendedor ambulante
y tuvo que salir pitando para el pueblo. Como tiene que ser, algo haría. Algo haría. Oye, Algo haría, y algo efectivamente. también harían los que, bueno, también parece por la zona de Hervás, también es un sitio curioso. Bueno, ahora no sé cómo estará, si la gente que vive allí pues tendrá fenómenos o no, pero allí había una antigua cárcel preventiva, una cárcel, lo que era del Santo Oficio. Sí, señor. Con lo cual, también se decía que ahí ocurrían fenómenos Sí, extraños. sí, cositas. De hecho, coincide con esta última de la Codosera en una cosa, en el final. Porque te cuento, esa Casa del Miedo también de Hervás es una pasada porque son unos soportales, que los soportales están sujetados por unas columnas de una antigua ermita templaria y tiene unos grabados curiosísimos. Aconsejo a todo el mundo que no haya pasado por allí, son que vaya a espectaculares, verlo ¿no? Porque son figuras antropomorfas, efectivamente, curiosísimas ahí adosadas a la columna, que ya de por Ahí sí ya estamos. tiene su misterio, claro. Sí, serpientes subiendo, bueno, una pasada. Bueno, el caso es que esta casa, efectivamente, como bien decía David, fue una cárcel preventiva del Santo Oficio, y luego, la alquiló alguien, en principio no muy conocido, y ya había voces diciendo que, bueno, que ahí había fantasmas, pero a partir de que la alquilasen ya fue la bomba, nunca mejor dicho, porque se oían ruidos estremecedores algunas noches, se veían velas pasando por las ventanas, se oían cadenas, gritos, y entonces se corrió la voz de que no se podía pasar por esa calle porque había fantasmas en la casa. En cuanto anochecía, nadie pasaba por allí. Sí, como para pasar, ¿no? Efectivamente. Vives en una zona muy mágica, muy encantada, Israel. Madre mía. Sí. Bueno, pues para despedirte voy a poner una música que viene que ni pintada, ¿no? Pero además, hablando de esas casas encantadas, de esos lugares embrujados, y además algo que era muy típico de las películas de hace unos 20-25 años, esas películas de terror, que me imagino, pues eso, cuando uno pasea por esas casas del miedo de Extremadura, uno se puede imaginar esas voces. Muy buenas noches, Israel, un besazo muy fuerte. Muy buenas noches y feliz día para mañana. Un besazo a todos. Hasta luego. Un beso. La escóbula de la brújula. Los cuentos de Callejo. Bueno, Jesús, yo no sé de qué habremos estado hablando durante todo el programa, pero no dejamos de recibir WhatsApps diciendo que la gente no va a dormir esta noche, pero si tampoco no ha sido, es algo como muy normal, muy Pues común. hubiéramos cargado las tintas. Claro, desde luego. A ver, por ejemplo, vamos a suavizarlo con el cuento. Por ejemplo, ¿cuál sería el mejor cuento del mundo referente a fantasmas? Para que veas, he subido el listón. No voy a contar cualquier cuento, voy a contar el mejor cuento de fantasmas del mundo. Y además es real. Tú has oído, mira, hemos tenido hace un rato a Clara Tauces. ¿Has oído hablar de Clara Reeves? Me suena. Ajá. No, pero no, creo que fue mi vecina. No, esa no. No fue tu vecina. Muy poca gente ha oído hablar de Si esta... hubiese sido mi vecina sería un problema. Sería un problema por lo que voy a contar. Una escritora británica llamada Clara Reeves y ella escribió un cuento que se llama El Castillo Connor. ¿Te suena? ¿Os suena alguno de los que estáis aquí, El Castillo Connor? No, ya no me la juego. No, ¿verdad que no? Porque nunca lo vais a leer. Tranquilos. Ese es el mejor cuento de fantasmas. Porque lo que voy a contar es de una mujer, una escritora, Clara Reeves, que se hizo famosa ya en el año 1777 cuando publicó una novela que se llama El viejo varón inglés,
que rivalizaba un poco con la famosa novela gótica del momento, que era El Castillo de Otranto de Horacio Walpole. Pero ella lo que quería era no hacer una novela de terror clásica. Ella sabía que podía hacer una novela de fantasmas que rompiera todos los cánones, por lo menos los que había establecido Horacio Walpole. Y entonces se dedicó un buen día a hacer ese cuento para destruir los viejos tópicos del horror. ¿Y qué es lo que hizo? Pues escribir este relato, que ahora es lo que os voy a contar. En 1779, Clara Reeve se retira del mundo, se recluye en su casa de campo y comienza a escribir su gran relato. Estaba totalmente sola, acosada por espectros innombrables que surgían de los muros como viejos jirones. Clara fue dando forma a una historia que no se parecía a ninguna otra, a ningún relato. Este era más crudo, diferente, bestial, fantasmal. Con los nervios destrozados por el agotamiento mental y físico, al final Clara Reeves pone término a este relato y la bautiza con un nombre bastante sencillo, casi clásico y anodino. Llama su cuento El Castillo Connor, una historia irlandesa. Y pronto adquirió una cierta leyenda negra. La misma señala que el relato fue leído por 3 amigos de la autora en aquella casona rural. Uno de ellos, nada más leerlo, se suicidó presa de extravagantes alucinaciones. El segundo, menos intrépido, huye a Londres en medio de la noche acosado por pensamientos inconfesables y no se vuelve a saber más de él. Finalmente, el tercer lector, una mujer llamada Anne, amaneció al día siguiente totalmente trastornada con la necesidad de masticar sus propias extremidades, hábito que hizo el resto de su vida. Como ves, ya este cuento se las traía. Una semana después, extenuada por el trabajo incansable de corrección, Clara Reeve guarda el borrador de su cuento y monta en una carreta que la llevaría de vuelta a su ciudad. Su acompañante, que era el administrador de las tierras de la casona, le preguntó sobre la naturaleza del manuscrito, y Clara declara que hasta entonces no había leído entero su relato, sino que lo había trabajado de forma fragmentaria, secuencial, ocupándose solo de episodios sin preocuparse mucho del hilo narrativo. Pero claro, a raíz de esta conversación y a raíz de lo que había pasado a sus anteriores lectores, ¿qué hace? Que se lee el cuento de cabo a rabo, del tirón. Y este argumento nadie lo sabe, nadie ha leído El Castillo Connor. Nadie sabe cuáles son los horrores que allí estaban contenidos o se convocaban. Lo único que sabemos es que nada más terminar de leerlo, Clara Reeves lo destruyó, lo rompió. Incluso hay quien dice que lo hizo masticando alguna de sus páginas y que jamás mencionó una sola palabra sobre lo que había escrito. Jamás. Ante las preguntas que le hicieron sus amigos, que sabían que se había aislado en su casa de campo para escribir este relato de fantasmas, Clara siempre respondía lacónicamente que se había extraviado el manuscrito en la carreta. No quería saber nada más de ese cuento. Nunca, jamás. Bueno, cuanto menos hay fantasmas, hay horrores, que más vale que no salgan a la luz. Ahí está. Es decir, esta historia es real. Esta mujer existió y ese cuento se sabe que lo escribió, pero también se sabe que lo destruyó. Moraleja, querido David, hay fantasmas y horrores que es mejor no escribirlos y mucho menos contarlos, porque pueden despertar en nosotros zonas y aspectos oscuros, ocultos, inconfesables, que estaban dormidos y que tal vez no estemos preparados para ello. Ya se sabe que cuando algo lo nombras o lo escribes, lo estás dando vida. Empieza a existir. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Bueno, esta música evidentemente es para espantar a los fantasmas, para quitar los malos rollos, los miedos, las tensiones, para despertar a Carlos, que se nos estaba durmiendo aquí en el estudio. ¿Qué te pasaba, Carlos? Estaba dormido ya. Tú ya estás pensando en la ruta de mañana. Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que, bueno, habéis estado un poquitín parcos en palabras respecto al tema, aunque, bueno, espero que no estéis igual de parcos cuando el próximo fin de semana, bueno, el próximo no, todavía faltan algunas, el fin de semana, el 4, 5 y 6 de marzo, en el Congreso de Alcomendas, estáis ahí dando el callo, ¿no? Dando lo mejor cada uno, por supuesto. Es un congreso ya mítico, la 15, sí, la número 15 ya, ¿no? Edición de estos congresos de misterios de la historia y de la ciencia,
Y desde luego, claro que estaremos ahí. Mi charla será el domingo por la mañana. Y bueno, pues intentaré sorprender, ¿no? Como intento hacer siempre en este tipo de charlas. Así que allí estaremos. Maese también estará por ahí. Estaré el viernes y, como siempre, con un tema interesante. Carlos, intentaré acercarme. Intentarás, bueno, hombre, ahí, por ahí estaremos, aunque solo sea para criticar a los compañeros, que hay que hacerlo, Bueno, pues muy buenas noches, Jesús. Todo un placer, nos vemos la próxima semana con más y cosas más interesantes también de las que hoy, y mira que ya ha sido interesante el programa. Sí, desde luego, muy buenas noches, maese. Pues muy buenas noches, que mañana tenemos excursión, como todo el mundo sabe. Eso, Y nos veremos. Carlos, no sé si darte las buenas noches o directamente cantarte una nana. Bueno, Mañana te doy nos las veremos. buenas noches, no voy a ser mal. Hasta luego. Y a vosotros, queridos escobuleros, una semana más, mil gracias por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. Solo nos queda, como hacemos siempre, recordaros nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales, en Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula, y en Twitter, nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.